partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. 6 de la mañana, 35 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al informativo Willaricui. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Hoy día es martes 11 ya de noviembre, amigos, del 2025, ¿no? Qué rápido pasan a los días y ya prontito estaremos, pues, amigos, prácticamente con nuestra programación también de villancicos aquí, por supuesto, amigos, como cada año, pero villancicos también del lugar, pues, cantados por nuestros niños. ¿Tiene que ser así o no? Radio Surfui siempre promueve, y en esta vez estamos promoviendo la tercera edición, el tercer concurso del concurso de coros infantiles navideños 2025, así que ya este próximo sábado conoceremos al nuevo campeón. En este caso hay 4 finalistas, amigos, así que ahí nos vamos a encontrar. Hernán Zulca, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días, y buenos días a todos nuestros amigos oyentes de nuestra provincia de Cotabambas y hasta donde llegan las ondas de Radio Surfui. Que tengan un buen día, amigos oyentes. Hoy es martes 11 de noviembre de 2025. Qué rápido se pasa el tiempo. Ya estamos por pocos, unos 40 días más o menos para finalizar el año 2025 y entrar al 2026. Y seguramente muchos van a decir, el 2026, mis objetivos, mis metas serán esto, así. Ahora sí lo hago, van a decir, seguramente. Pero bueno, siempre hay que avanzar, ¿no? A veces los proyectos de ahí se hacen esperar, nuestras metas, nuestros objetivos no pueden salirnos de repente de la manera planeada, pero sin embargo siempre hay que ser optimistas y nunca hay que perder la esperanza de lograr aquella meta o aquel objetivo que nos hemos trazado durante, de repente, el 2023, 24, 25, ¿no? A veces hay proyectos a corto, mediano y largo plazo. Hay que echarle ganas a seguir siempre adelante. Bueno, como usted dice, ahora sí lo hago. Entonces, que sea un compromiso, que no sea solamente del día, sino que ahora sí lo hago. Voy a hacer, efectivamente, ¿no? Cuando se da cuenta que usted ha perdido el año que pasó, prácticamente no hizo nada, se quedó en proyectos y sus sueños se quedaron así. Entonces ahí dice, ¿cómo he podido perder esto? Ahora sí lo voy a hacer. Claro. Pero tiene que cumplirse, pues. Bueno, y para eso, Guillermo, siempre, lo ideal o la recomendación es lo siguiente: agarre un cuaderno, proponga ahí tus actividades de la semana. Esta semana voy a hacer esto, voy a hacer esto. Anótalo, ¿no? Entonces agarras el cuaderno, esto tengo que hacerlo el día de mañana, ya, pues, te preparas, lo realizas. El otro lo tengo que hacer hasta el día martes, el miércoles, jueves, vas cumpliendo de esa manera. En este caso, de repente, los pasos, ¿no? Para poder llegar a tu objetivo general. Es importante, siempre tener ahí nuestra programación de actividades, porque a veces vivimos en el día a día, por ahí se nos presenta de repente una reunión, nos vamos a la reunión y nos quedamos 2, 3, 4, 5 horas y ya vamos perdiendo un poquito el tiempo. Pero bueno, no estoy diciendo que es malo, pues, las reuniones, ¿no? Sí, siempre y cuando estas reuniones también ayuden, digamos, a fortalecer a la familia, ayuden a fortalecer la amistad, a generar más vínculos, de repente, de cercanía con aquellas personas que en algún momento de repente han estado alejados de nuestras vidas, ¿no? Hagámoslo esas reuniones, sí, pero no, en este caso, no descuidemos nuestros objetivos que tenemos, en este caso, trazado para nuestra vida, ¿no? Claro, por supuesto, efectivamente, una vida ordenada, en verdad, pensándolo bien, planificado bien, y efectivamente sí se realiza, ¿no? Hay tiempo para todo, dicen. Bueno, hay tiempo para todo. Y ahora, ¿y usted en su chiquititud, ¿no es cierto? Ajá, cuando era usted época chico, de infancia. Cuando era niño. Usted en familia ya vivía en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, el ambiente navideño, ¿no? Navideño. Bueno, como todo niño, ¿no? Siempre espera que llegue la Navidad y vas preguntando a mi mamá, ¿cuántos días falta? Mamá, ¿cuántos días? ¿Ya es Navidad? ¿Cuándo es? ¿Pasado mañana? ¿Ya está cerca?
bueno, emocionado, pues, ¿no? Ajá. De niño siempre. Y bueno, estas fiestas navideñas hace también, pues, de que los niños vivamos esa alegría de, en este caso, de la Navidad, de la llegada del niño Jesús. Porque a veces, bueno, ya en este caso, ya como que se ha vuelto un poquito más comercial, ¿no? La Navidad. Pero sin embargo, claro. La Navidad es celebrar el nacimiento, la llegada del niño Dios hacia nuestros hogares para que pueda bendecir, pueda derramar en este caso muchas bendiciones, tanto salud, felicidad, paz, armonía y también en este caso reconciliación con aquellos familiares que de repente en algún momento discutieron o se alejaron. Y la fecha especial, pues a veces la Navidad hace de que nos acerquemos en familia, nos reconciliemos, nos perdonemos. Claro. ¿No? Y eso es el sentir de la Navidad ahora. Claro, pero, yo me refería básicamente, ¿sabe por qué? Si el ambiente navideño usted vivía ya, porque usted dice se ha comercializado, pero siempre fue así, ¿no? Bueno, pero además era algo lindo que sentías que efectivamente ya venía, ya iba a nacer, ya se venía el nacimiento del niño Dios. Entonces las emisoras sobre todo empezaban con sus villancicos durante todo el día, escuchar algo lindo, algo emotivo, tener cerca a Diosito, ¿no? Entonces creo que eso a un niño, en realidad pues un niño se emocionaba tanto que ya estaba pensando de que Santa Claus o el Papá Noel iba a pasar por casa, ya seguramente está listándome mi juguetes. Tu lista. Ya estaba pensando, ¿no es cierto?, en eso. O sea, eso te enseña, pues como niño, te hace imaginar de que efectivamente esos villancicos durante el día en las radios y te hace imaginar ya de que efectivamente es el mes del regalo. Papá Noel va a pasar por casa, ¿no? Entonces ya te estabas imaginando de qué manera... Y nunca lo veías, pero sí te dejaba algún regalo, ¿no? Claro. Es como el otro cuento, déjale la muela al ratón Rodríguez. Para que, en verdad, ¿no? Claro, para que te cambie por él. Sí, bueno, son cosas que a veces a los niños, nosotros como padres, les enseñamos, ¿no? Hijito, ya va a venir Santa Claus, compártate bien, que esto sí. Pero sin embargo, Guillermo, bueno, en ese tema hablando un poco de esto de Santa Claus, bueno, así es una figura, ¿no? Que se ha creado a través de una empresa de gaseosa, podemos decirle, claro. Coca-Cola, ¿no? Vive la felicidad, color Santa rojito. Claus viene, claro, entonces se ha vinculado más. Pero sin embargo, años pasados, o bueno, hace miles de años, ¿no? Sin embargo, había un santo, San Nicolás de Bari. Entonces, en este caso, San Nicolás de Bari era el personaje el que llevaba los regalos a los niños, ¿no? Era un santo de la iglesia que llevaba, pues, juntaba a los niños, les daba el abrazo correspondiente, les daba algunos regalos. Pero sin embargo, bueno, por ahí una empresa de gaseosa lo cambió al personaje y sacó Santa Claus, reemplazando en este caso a San Nicolás de Bari. Ahora, bueno, entonces, por eso dicen, oh, viene Santa Claus, pero no dicen San Nicolás de Bari. Bueno, comúnmente ahora se le conoce Papá Noel, dicen. Claro, es un poquito Noel, más comercial. Claro, más comercial. Sí. Bueno, en verdad, pues sí, efectivamente, ahora los niños también ya esperan pues este mes de diciembre, ¿no? Las chocolatadas sobre todo, ¿no? Ahora, las municipalidades... Esperas también con ansias, ¿no? Bueno, yo creo que sí, efectivamente. Claro. Bueno, ahorita yo todavía ya tengo ya niños adultos, ya tengo yo, no tengo en casa niños. Niños adultos, entonces ya ellos ya no esperan, ya están con enamorada, están con novia, entonces ya, ahora hay que esperar a los nietos más bien para regalarles pues los regalos que tenemos, ¿no? Claro, pero bueno, en Navidad a juntarse, pues, ¿no? Claro, efectivamente. Claro. Bueno, vamos a pasar a otro caso en bueno, ya estamos a pocos días de que se empiezan las elecciones con las elecciones primarias. Ahora, antes era directamente las elecciones, ahora hay elecciones primarias. Observaciones. Y bueno, a propósito de eso, ¿está usted al día con sus documentos, con su DNI? ¿Está o no está? Claro que sí, Guillermo. Cuidado, que tienes de repente por ahí ahora, multas que pagar. Entonces, no, ahora incluso... Bueno, discúlpame, pero para elecciones nada tienen que decirte que tú tienes una multa que pagar porque no has asistido. Eso no va, digamos, para ir a votación, ¿ah? Ya. No va. Ya, a ver, ahora, ¿y qué pasa si es que tienes el DNI azul vigente? ¿Puedes votar todavía con el DNI azul? No, lo normal. Normal. Claro, que porque tú te tengas que presentar con tu número de tu DNI, ahí está en físico, ya sea el azul. No interesa. El otro es el electrónico. El electrónico, que es un poco, lógicamente, tiene otras propiedades, ¿no? Claro. Lo decía
Sí, sí. Sí, sí. El tema es lo siguiente, Guillermo, porque ahora la RENIEC, bueno, las personas que han tenido de repente sus DNIs caducados, se están aproximándose a hacer, en este caso, la actualización de datos o de repente también de renovar el DNI, ya prácticamente la RENIEC te da el DNI electrónico, ¿no? Ah, ya. Claro, sí. Claro, pero debe partir de ahí, ¿no? No pueden estar dándote pues, los antiguos, ¿no? Poco más se te van a dar la libreta electoral de tres cuerpos. No es así, pues. Ya tiene que darte algo más actualizado. Claro. Por eso es que, atención en Mara, RENIEC está llegando a diversas localidades y uno de ellos es Mara. 17 y 18 de noviembre, RENIEC estará pues de Abancay, va a ir a Mara para recibir trámites de documentos de DNI electrónicos y entregas de DNI que ya se tramitaron con anterioridad. También se pueden hacer trámites por caducidad, y esto va a ser en el auditorio de la municipalidad. Entonces, Uyari Sanguich, Guayajecuna, Panaicuna, Yangat, Tapurico, entonces, Munan que de repente tramiteita nuevos DNIs, Nesgata, Chayaja, Kunanja, Jushanko, DNI electrónico, Tamanan Chay, azul, ¿cómo se llama en quechua azul? Bueno, el Ancas, azul, pues. Ancas. Así es, ¿no? Claro. Entonces, DNI electrónico, Tajoicapuzón Kiko. Y gratis china, gratis llamanan o panay y matap se gastan que no tiempo chayegit, pero temprano el que se temprano los seratamon. Entonces se canja 17 acá que lunes y martes, acá el lunes jamota martes estaban. Apare con Jabaj Mara Yachtapi, Chaitan Yastaño Bajere Camushan Coñarek, Chaitan Huerajocha Javiercito, pues nevan, Guillermo, Caita Lenta Mastari, Guayajenchicona Pananchicona Renangopaj. ¿No? Entonces, yo creo que no hay que esperar a la última hora, ¿no? Es muy importante. Hay que tener actualizado nuestro DNI. Claro. Sirve pues para todo, ¿no? Documentaciones, trámites. Y si por ahí quieres legalizar tu terreno y tienes tu DNI, en este caso, tape la cosa. Caducado, bueno, señor, su DNI está caducado, actualícelo, tiene que ser vigente. Claro, claro. Bueno, pues, Saina Guayajecuna, Paneguna, así que con un punjab, su Guajerecoson, Huillarecoson, y Menatan Leachtamazecona, Municipalidad Cunaps, su Marta por ese Mushanco, Coyur, que sobre todo, bueno, coche, Estaña, Punja, Juntanjaña, Ojo, Atatán, que junté con 80 y... ¿Cuántos años? 83 años, ¿no? 83 años 83. Va a juntar. 83 años Estaña Guayajecuna, junté con creación política, por supuesto, porque Coyur, que es viejo, recontra viejo, pues. Porque ahí habían haciendas de los montesinos. ¿Ah, sí? Sí, por ahí arriba estaban los montesinos, eran hacendados. Entonces, la familia Montesino estaba por allá, por esa parte, pues, y eran muy conocidos, de influencia política a nivel nacional. Entonces, Coyurque ya está cumpliendo 85 años y hoy día, atención, hoy día... 85, 83, Guillermo. 83, perdón. 83. Sí. Hoy día, desde muy temprano, se inicia pues la gran competencia de atletismo. Corre que uña con categorías infantiles, ña guainacuna canja categoría juvenil, también libre, y también máster. Los máster también van a estar atentos corriendo. Bueno, máster se considera a partir de los 35 en algunos casos y en otros a partir de los 40, ¿no? Sí, pues bueno, ahí tendrán sus bases de los que están organizando los concursos. Puede ser desde los 45, ¿no? 45 o 50 de años. De acuerdo, en general es máximo hasta 40, ¿no? A partir de 40 para arriba. O en algunos casos lo ven ya a partir de 35 años para arriba, ¿no? Bueno, no sé. Entonces yo ya sería Supermaster. Seríamos. Yo ya recontra Supermaster. Claro, yo sería Supermaster, tú recontra Supermaster, Master. ¿Qué más? Claro. Pero igual te voy a correr, te voy a pisar los talones. Bueno, pero ahí siempre va a estar tú con el físico que tienes, deportista calificado. Además, antes de ellos no hace un partidito jugando con muchachos de 30 años, les hemos goleado. Claro que sí, Guillermo. Clave es la defensa, ¿no? Clave, la defensa, los jugadores y la estrategia, ¿no? Y el planteamiento y el juego en equipo. Porque a veces cuando uno es amarrete... tú ya sabrás. Hoy un capo es pelotero, pero amarrete. Amarrete, no toca, no juega en equipo. Entonces, ¿de qué sirve, pues? Así que, con Ampuncho América, Coyurque Peja, atención, atletismo, desde muy temprano. Bueno, muy temprano, a veces lo llamamos después de las 9 de la mañana, la gente no se despierta. Y Guillermo, vamos a empezar tempranito.
Ñoga opaena temprano ahí estoy a las 5 de la mañana. A las 8 va a empezar, ya a las 8 va a empezar. Nadie se Hay levanta. que esperar un ratito, ya van a llegar ya 5 minutitos más, 10 Pasa minutitos. 10, 11 media recién, Guillermo Char, total y por gusto. Para mañana, atención, concurso de disfraces de mascotas. Algo chequi cancho, michi chequi cancho. Ya no tengo. Ya no, guagua tienes tú. Guagua tengo. Guagua, ya no es ya con cola. Antes era con cola tenías, pero ahora ya tienes guagua, de verdad. ¿Cómo está a propósito, Rafaelito? Rafael, está bien, ¿eh? Está ahí desarrollándose ¿ya adecuadamente. ¿Cuántos kilos ya pesa? Le falta un poquito más de peso. Creo. No, peso no, tamaño. Creo. En peso se pasó el bandido. Claro, en peso está con 9 kilos 350. 9 kilos ahora y medio. Ya bueno. Pesa para llevar en el brazo. Claro. Bueno, así que suerte con Rafaelito. Así que atención, mañana en Coyurqui, concurso de disfraces de mascotas. Al Jochaiquista, de repente mascotas también pueden haber ovejas, ¿ah? Claro, tus ovejas, chitas, ¿no? Tus chitas, son más pacheicos, ¿sabes qué? Choray con qué, gorruchante, esa es la gorrita de guagua, le ponen a la chita también. Chuluchatapis. Chuluchatapis, zapatuchados, choray con qué, y me mandan. Entonces, chay canja, a ver, pajar en puncho, jalellina que hay disfraces al Jochakunapaj, y me mandan mascota kunapaj. Chay pajar en Guillermo, ¿ah? Casancho manacho, Jochaiquita. ¿Jugucha? Casancho manacho. ¿Y me che? Hamster ninco. Para allá, Guillermo. Casancho manacho. Che, nishun cagosa. La hembra cuando pare, pucha, al macho le saca, hasta le puede sacar los ojos, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, terrible. Así, che, da mal, hoy venía a antes Joybaranea, los hámsters, famosos hámsters. Así que, amigos, mañana mañana es en la tarde, en la plaza principal, ese concurso de disfraces algo chanten, oveja chante y miman, hasta alpacata, pues van con mascota manta. Entonces hay que inscribirse en la gerencia de gestión ambiental, según nos cuenta nuestra productora Liz Aldívar. Claro. Está en todo sitio esta Liz, ¿no? Sí, ya, con todas las municipalidades. Ella sí no es Yancapurico, ¿eh? Ella camina con algún objetivo siempre. Yancapurico, Bueno, en este caso también, atención, en cuestión de elecciones, ya prácticamente pues por ejemplo, en varios lugares ya están llegando los materiales impresos para las elecciones primarias. El día 30 de este mes empieza, y el día 7 también creo de diciembre, las elecciones primarias, ¿no? Uno es a través de delegados y el otro es voto directo. ¿Cuál prefiere usted, voto directo o a través de tu delegado? Voto directo, pues es lo mejor. Claro, el voto secreto. ¿Por qué tienen que decir, no, mano alzada, ñoja monarte y micheicana? Oye, mano alzada no se presta para bien, mi querido Hernancito, ¿eh? Claro, no. Porque están obligando. Hay dirigentes cabecillas que, no sé si estoy pronunciando bien cabecillas, pero hay dirigentes, bueno, mejor dicho, dirigente, digamos, ¿ya? Porque están obligando a su gente, no, a mano alzada. ¿Por qué? Porque te están mirando que si has votado por él o no has votado por él. Pero esto no es, pues, en realidad tiene que ser voto secreto con lo que uno quiere. Claro. Y voto unitario, voto secreto, voto directo, no sé si se puede decir, no, a través de delegados. Eso sí es manipulación a través de delegados, ¿eh? Claro, yo lo veo así por lo menos. Claro, el delegado va a decir, no, mira, ¿sabes qué? Tantos han votado por él, tanto se puede modificarlo, pues, ¿no? Claro. Entonces, la idea, o lo recomendable es llevar adelante siempre el voto secreto, directo, ¿no? Secreto, vas, agarras tu cédula, marcas por tal candidato, porque con el que estás pues de acuerdo, ¿no? Con el que simpatizas o tienes de repente algunos ideales en común. Claro, no vas a ir pues a mano alzada. Esto que es aprobación, no sé, del plan. A mano alzada puedes llevar, digamos, la aprobación pues de un plan, ¿no? Digamos, comunal. Pero sin embargo, para elegir autoridades es lo mejor llevar voto secreto y directo. Bueno, ojalá sea así, pues amigos, no nos hagamos. Pero yo veo que algunos dirigentes nos toman de opas al pueblo, ¿no? Entonces les toman de opas. Entonces, algunos, ¿no? Algunos, claro, no todos, no digo todos. Claro, no todos. Pero en realidad, pues esto de este voto a través de delegados. Amigos, el voto tiene que ser universal y secreto, o sea, universal para todos. Los mayores de 18 años, tenemos que estar ahí, y secreto. No, porque tú me vas a obligar a que sea mano alzada. ¿Y a quién le votan? A ver, pues, Hernán Zulca ha votado por el otro, ¿no? Ya te fregaste ya.
No es así tampoco, pues. Claro. O sea, no se puede prestar para eso. Así que, a mí había voto que hecho era Jochajan. Han ya, pensaban que vota no a mano alzada, ni despacho. A mí había voto que hecho, a quien o papas pensaban que manera se han hecho, hermano. Es una falta de respeto también, por supuesto, porque en verdad todas estas cosas tienen que ser así como debe ser, como acostumbramos nosotros, con una unforita. Para eso se llama democracia. Eso se llama libertad, efectivamente. No se trata pues de que tú me estés obligando a que yo veas mi voto a quién lo estoy eligiendo, y no es a ti, sino estoy eligiendo a otra persona. Entonces, no nos hagamos los vivos también, pues, amigos. Entonces, pero tampoco, amigos, retrasen, por favor, atención, los comités electorales, no retrasen porque alguien les va a exigir, no retrasen o pedir de que un añito más, 2 añitos más, o de repente simplemente te hagas el desentendido y no convoques a elecciones. Claro, y eso perjudica en este caso la marcha normal de la organización. Porque yo, como una institución pública o como institución privada, no te voy a reconocer pues porque tu gestión ya terminó, ¿no es cierto? Entonces, o sea, no, sigo siendo yo dirigente, pero legalmente tiene que ser pues esas cosas. No puedes ser, no te puedes mandar porque a ti te da la gana y aumentarte más un par de años más, o de repente simplemente no convocar a elecciones. No, pero para eso hay un estatuto también, pues, ¿no? De las comunidades, ¿no? De las comunidades, de las asociaciones, de los gremios. Señores, mira, tu cargo es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Bueno, en el caso de nuestros presidentes son 5 años, ¿no? Entonces hay pues esos reglamentos establecidos y se tienen que cumplir también, y por ello también en este caso los estatutos son firmados y aprobados por todas las personas participantes. Claro que sí. Bueno, se encaigan o recuerda que hay mi hermana de Marinapaj, y además yo a veces reniganita, yaquiconita, a veces pienso, no sé, a veces hay un desgobierno. Los días domingos me gustaría llamar la atención en todas las ferias dominicales. Hay feria dominical en Akira, hay feria dominical en Mara, hay feria dominical en Chalhuahuacho, y en casi todas, bueno, en unas más que otras, hermano, para caminar 2-3 cuadras llevas tu carro. A panqui carruguita, un carruguita 15 cuadrata por enape, así sea 5. Y me paga a panqui carruguita che carretera patapi churaneque. Entonces, un poquito llamar la atención, seguramente, porque pienso que las ferias dominicales lo administran las municipalidades, ¿verdad? Bueno, no tengo conocimiento. Bueno, habría entonces, que ver. En este caso, sí, bueno, es la municipalidad, ¿no? Incluso cobra también a veces por uso de lugar, de espacio. Sitiajes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente a quien le compete en este caso, si es la municipalidad la que está a cargo de la feria dominical, por favor pedirles de que pongan ahí personal de serenazgo, personal o policía municipal, para que no dejen estacionar en plena carretera. Están estacionando sus carros, toditos llevan sus carros, al final, como ya no hay dónde dejar mi carro, hacen una segunda fila. Y cerraron totalmente la carretera. Y esto se ha visto en varias ferias, no solamente en Chalhuahuacho, sino también en Akira y también en Mara. Entonces, creo que, y si pasa alguna desgracia por eso, mejor es evitar, por eso es dejar las vías libres, tranquilas, para poder circular como debe ser. Entonces también nosotros tenemos que reflexionar y colaborar como buenos ciudadanos de que la vía esté libre. Claro que sí, Guillermo. Es muy importante que la vía esté libre, como dices. Puede pasar por ahí algún incidente o algún accidente y por urgencia se tiene siempre que tener libre las vías, ¿no? Ahora, de lo que se ha visto en las ferias, bueno, es cierto, o sea, las vías, en este caso las carreteras de doble sentido o de doble carril, bueno, pues lo convierten en un solo carril, ¿no? Entonces, si sabemos que hay carros que vienen tanto, digamos, de Cusco, vienen en este caso de Chalhuahuacho, que se dirigen también hacia Cusco, ahí es el tema, ¿no? O sea, los costados de la vía están cerradas y se vuelve esa vía un solo carril. Entonces viene el carro que viene, en este caso, por ejemplo, de la institución educativa Gran Amauta, por esa parte, entra, lo cierra. Ya no puedes, en este caso, ni retroceder, porque hay otra cola que está desde el puente de la Marpata esperando, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto?
y justamente donde está la feria, hay carros pues estacionados, ¿no? Al costado del estadio Molino Pampa y al costado de la feria de los dominicales, ¿no? Entonces ahí es ¿cómo se llama? Donde se genera pues un cuello de botella. ¿Quién pasa primero? El que viene de a la gana, pues. Entonces está mal eso, pues. Entonces a la gana se meten y obstaculizaron, se cerraron y no se dan pase, ¿eh? Nadie cede, pues. Y se ponen a discutir. Entonces, pero yo decía, ¿no? Para caminar 5 cuadritos, o sea, para ir a 5 cuadras más allá, llevar el carro. No, pues, hay que entonces, caminar. Hay que pensar, pues, hermano. Y más apan carro y quitari. ¿Ah? No, pues, así malogramos todo. El domingo, Chalbobacho, totalmente, la avenida, la calle, la carretera, a la altura del estadio, porque ahí está la feria, se han instalado ahí la feria, prácticamente ya se han apoderado y ahí viven también, entonces lo han cerrado totalmente, ni para atrás ni para adelante podías ir. Se vuelve un solo carril, pues, ¿no? Sí, pues. ¿Qué va a hacer en un solo carril? No vas a poder dar espacio al otro. Entonces los dos se encuentran frente a frente y nadie quiere ceder, esperando a que el otro se mueva, y el que tiene tiempo, ya pues se toma su tiempo esperando. Puede seguir esperando a que los otros ya se den por vencido y retrocedan. No, pues no se trata de eso, señores. Se trata de que la vía esté libre en esa parte para que haya una libre circulación de los vehículos y puedan también en este caso avanzar y llegar a sus destinos de manera oportuna. ¿Para qué? Porque a veces el retraso por ahí, hoy señor se ha retrasado, empieza a tomar velocidad y eso podría ser causante de algún accidente lamentable que podría suscitarse. Claro, alcalde con hecha, a ver, encarga de policía municipal Manchos, o también pedir la participación de la Policía Nacional para que en todo caso en esta parte donde están las ferias no se estacionen los vehículos, sino, bueno, que se estacionen en otro punto, pero que tampoco afecten la carretera principal por donde deben pues, circular los vehículos, ¿ya? Claro, que garanticen la transitabilidad. Efectivamente, de eso se trata, ¿no? Puede haber un incendio, puede haber un accidente de tránsito, tantos que están caminando, cruzando un carro que pasa por ahí, puede pasar una desgracia, ¿y cómo evacúas a esa persona? Sí. Manera alguien chere con jabaricos manan Joaquín Mancho pasan más sino janta familia nikita pasan macheri y maps pasan macheri y me da jan chementa reniga y con que manan pase canchi manachim chera janja cuentat jokon chay pagmi sapanches ñoganches ponen ninanches manan carreo cho jaiko chay feria más sino jaropi dejatamos carroita o sino por último acaso carro que pecho has catacho jepe con qué pasa, si no anda un rato con tu cochecito, claro, tu cochecito, o finalmente pues cargas, pues, ¿cuál es el problema? A mí me hacía cargar papa, cebolla, todo, mi esposa cargando eso. Bueno, pues, oye, es un día a la semana o un día a los 15 días, pero es bonito ese día, en verdad, vas y te desestresas comprando cosas, comiendo por ahí de repente, cargando, saludándote con uno, te desestresas, pues, entonces, pero no aumentes a eso, pues, llevando tu carro, hermano. No sé qué cosa quedarán llevando su carro. Parece playa de estacionamiento. Sí, pero una playa de estacionamiento mucho más ordenado, señor. Está usted ofendiendo a la playa de estacionamiento, a los señores que tienen su playa de estacionamiento. Esto no es ni siquiera una playa. ¿Cómo va a ser playa de estacionamiento? Pues es parece, no he dicho que es. Parece. ¿Por qué? Porque están estacionados. Pues, no me esté discutiendo, por favor. Señor, por favor. No puede ser así. Pues, ¿cómo va usted a faltar respeto a la playa de estacionamiento? Pero yo sé, parece, no estoy diciendo es. No, pero tampoco parece, no puede ser. No puede parecer nada, en absoluto, no se parece. Parece, ¿por qué? Porque tiene un carro estacionado, pues ahí, ¿o no? Oye, playa de estacionamiento en playa de estacionamiento ni siquiera te dicen amontona tu carro ahí, no. Pues playa de estacionamiento es de manera ordenada. Pero qué ordenado hay adentro. Pero parece, te estoy diciendo, porque es donde se está estacionado. No me haga renegar, por favor, estamos recién día martes de la semana. Está renegando. Usted me está haciendo renegar ya. No es así. El que se pica pierde, señor Guillermo. No es así, pues usted está faltando respeto al que tiene playa de estacionamiento. ¿Qué dirá el señor de la playa de estacionamiento? Ese señor Hernán cree que mi playa de estacionamiento está así. No es así. No estoy diciendo que su playa de estacionamiento es así. Estoy diciendo que parece, Guillermo. Bueno, listo. Ya no reniegues. Ya, ¿sabes qué, Guillermo? Ajá. Para que no reniegues voy a decir, no, señor, está mal, no parece ni playa de estacionamiento. ¿Ya? Ahora sí, ya, listo. Ya te di la mano y listo, nos damos la mano y listo. Arrancamos con el informativo Villarico correspondiente hoy día martes 11 de noviembre. Amigos,
año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Vamos con la frase. Bueno, nuestra frase, amigos oyentes que nos acompañan en la semana, es lo siguiente. Papel y lápiz a la mano, por favor, apunte lo siguiente. Cuando nos esforzamos en ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor mejora también. Bonita frase para la semana. Cuando nos esforzamos en ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor mejora también. Claro que sí, y eso es muy bueno. Y también esto lo relaciono con el siguiente mensaje, ¿no? O sea, cuando tú tengas también tus amistades, sé elegir a tus personas del entorno, ¿no? Si te vas a juntar con personas que son vagos, personas que se dedican de repente a la delincuencia, personas que de repente no les interesa en este caso, digamos, la responsabilidad. Bueno, a veces influye un poco esas amistades y eso te va generando esos comportamientos. Pero sin embargo, si te juntas con personas emprendedoras, responsables, puntuales, honradas, trabajadoras, haces que también eso se te contagie a ti. Y tú también vas tomando ese ejemplo y vas creciendo también de la mejor manera junto con las personas de tu alrededor. Bueno, antes de que se nos vaya mi querido Hernancito, en realidad, esta semana que pasó, sí, el Congreso de la República, el día de ayer, 10, el Congreso de la República ha llevado a cabo una ceremonia muy importante. Ha reconocido a los luchadores por la democracia y la pacificación nacional. Esto significa que ha llamado, ha invitado y ha homenajeado a estos bravos policías que han afrontado esta década negra, violenta, ¿no es cierto?, protagonizado por el movimiento terrorista Sendero Luminoso. Entonces ha llevado a cabo pues esta bonita ceremonia de reconocimiento a los luchadores por la democracia y la pacificación nacional. El día de ayer fue a cabo y ¿a quién crees que han invitado por Chalhuahuacho? O sea, bueno, pero no sé si en esa fecha era el único o no, yo creo que era el único también, porque han invitado a un personaje, a un señor policía que efectivamente estuvo al frente en esa época, en la década negra de los 80 y parte de los 90. A Franklin Calada, lo invitaron. Esto fue con mucha anticipación y bueno, el día de ayer he visto que efectivamente había una ceremonia muy, muy bonita en donde entregaron reconocimientos, saludaron la participación a estos luchadores de la democracia y la pacificación nacional. Entonces, ahí se puede ver, creo que efectivamente don Franklin Calada encarna a ese testigo que vio que cómo la violencia ha ensangrentado a nuestra provincia de Cotabambas, porque en muchos lugares los terroristas ingresaron y se apoderaron, convirtieron en zona roja algunas comunidades, algunos distritos, y bueno, y él conoce perfectamente, creo que bien reconocido ese homenaje a esos bravos policías que han afrontado esa difícil década, si se puede decir, de nuestra historia peruana. Claro que sí, y bueno, qué buen reconocimiento para nuestro gran amigo don Franklin Encalada por el Congreso. Y bueno, sí, efectivamente, pues Guillermo, esos tiempos fue duro, fue difícil, donde en este caso la población vivía en terror, y de eso es prácticamente lo que viene pues el terrorismo. ¿Qué es terrorismo? Aquellas organizaciones o aquellas personas que causan terror en la población y en la sociedad. Pavor. Entonces se ha podido en este caso luchar contra Sendero Luminoso y devolverlo la paz social a nuestro país. Ojalá que siga pues manteniéndose así nuestro país con la paz social, pero a pesar que está nuevamente resurgiendo de repente en este caso la inseguridad ciudadana, ¿no? Y también esos actos hacen de que también la policía o las instituciones encargadas por velar la seguridad tengan que armar un nuevo plan, tengan que ver y luchar contra estas, en este caso, extorsiones, delincuencias, asesinatos que da en diversas partes de nuestro país. Y actualmente hay personas que efectivamente han estado junto o de repente, bueno, obligados por los terroristas a que formen parte, les apoyen, y acá están nuestros hermanos que efectivamente han sido afectados por este movimiento terrorista que afectó pues mucho. Entonces hay personas actualmente, son testigos de lo que ha ocurrido y en algunos momentos han sido obligados a apoyar a este movimiento terrorista.
lamentable, ¿no? Entonces, bueno, pues un abrazo para don Franklin Encalada, donde se encuentre. Creo que el día de ayer habrá estado pues muy bien homenajeado. No sé qué les han entregado, por una medallita, seguramente de recuerdo, por una medalla, pues en verdad tiene un valor, tiene un significado, ¿no? Claro que sí. Bueno, y es por la actividad que ha realizado. Claro, buen trabajo. Sí. Buen reconocimiento. Vamos de inmediato a recordar, amigos, la historia. Mire, hoy día le están rindiendo homenaje a usted, le están reconociendo de lo que fue hace unos años atrás. O sea, el día del soltero, señor. Hoy es el día del soltero. Ajá. De las solteritas también. Bueno, muchos dicen, soy soltero desde el momento en que salgo de mi casa directo a mi trabajo, dicen, ¿no? No, mal. Pero bueno, ahí dicen, ¿no? O sea, bueno, en mi casa soy casado, en la calle soy soltero, dicen. Así es que felicidades, don Guillermo. Bueno, hoy día es día del soltero. Y a todos esos muchachitos que efectivamente viven, te disfrutan todavía de su soltería. De repente es, Guillermo, día del soltero de la comidita. ¿Ha comido usted el solterito? No, es otra cosa, el solterito. ¿Acaso usted cuando pide, deme un plato de soltero? No, dice solterito, dice, ¿no? Es otra cosa, está usted confundiendo ya. Oye, es que soy una persona tan inocente. Ya. Día del soltero, amigos. Me hace recordar esa cancioncita de Condemaite de Acomayo. Cuerpo soltero. Pero bueno, el día del soltero, seguramente en el Ticapayana vemos bastantes personas solteras, ¿no? Para que van ahí a convulsionar. No, estos también van con una constancia del momento, nomás soltero por el momento, ¿no? Bueno, hoy es el día del soltero y saludos para todas las personas solteros que aún todavía no tienen pareja, novio o novia, pero sin embargo ustedes con el tiempo van a conseguir hacer luego casados y celebrar también el Día de los Casados. Bueno, también es el Día Mundial del Origami, amigos oyentes, Día Mundial del Origami. Aquellas personas que se dedican a hacer, en este caso, figuras con los papelitos, ¿no? A veces hacen cubos, a veces hacen ranitas. Las profesoras de educación inicial, qué bonito, ¿no? Hacen creatividad, ambientan, ¿no? Y eso ayuda, pues, a tener la psicomotricidad de los pequeñitos. El día también de las librerías. Ay, el día de la librería. Oiga, es bien terrible tener una librería. Yo vi, me paraba en la puerta del libro. ¿Cuántos van a entrar? Y al costado había una cantina, un bar. A ver, ¿cuántos van a entrar acá y cuántos van a entrar al otro local? ¿Y? Tú sabes, es difícil ahora vender libros. Ahora pues prácticamente no es escasa la cultura por la lectura, ¿no? Entonces solamente los padres de familia llegan en el mes de marzo a las librerías para cumplir con los útiles escolares y después se olvidaron. Sí. Vamos a los años. ¿Qué pasaron años? Viajamos, amigos, en nuestra máquina del tiempo y nos trasladamos al año de 1811. Un día como hoy, 11 de noviembre, en Cartagena se proclama la independencia de Colombia. 1811, ¿no? Bueno, en 1823 el Congreso peruano aprueba la abolición de los títulos de nobleza, como los del señor duque, marqués, conde, barón. Tantos títulos de nobleza, ¿no? Claro. Nos vamos al año de 1828, se da la fundación de la Universidad de San Agustín de Arequipa. En 1836 Chile declara la guerra a la Confederación formada por Perú y Bolivia. Años más tarde, en el año de 1860, Abraham Lincoln es elegido presidente de Estados Unidos. En 1987 los girasoles, así se llaman, los girasoles, es un cuadro del pintor Van Gogh, se vende a $53.600.000. Mira, $53.600.000. El pintor no pudo vender un solo cuadro cuando estuvo vivo, solamente cuando murió. Así se vendían. Claro, lo reconocieron, pintor internacional conocido, entonces los cuadros subieron pues de precio, ¿no? Nos vamos al año 2007, el expresidente Alberto Fujimori recibe su primera condena a 6 años de prisión por usurpación de funciones al haber ordenado el allanamiento ilegal de la vivienda de su ex asesor Vladimiro Montesinos. Bueno, en el 2014 pierden la vida 11 mujeres en Chhattisgarh, India,
tras someterse a una cirugía de esterilización que forman parte del programa gratuito ofrecido por el gobierno para intentar reducir el crecimiento demográfico del país. En el año 2018, un día como hoy, 11 de noviembre, se cumplen 100 años de la finalización de la Primera Guerra Mundial, bueno, que inició en el año 1914 a 1918. Ajá. Bueno, también en ese año 2018, en la ciudad de Los Ángeles, en California, funcionarios estatales retiran una estatua de Cristóbal Colón como un acto de justicia restauradora, amigos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Vamos con la relación de titulares rápidamente, amigos. Por supuesto, con el saludo correspondiente a todos aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Vamos con los titulares de inmediato, amigos. Atención, nos vamos con más, amigos. Atención, gran competencia de atletismo, amigos. Hoy día, por los 83 años de creación política del distrito de Coyllurqui, desde muy temprano, amigos, atención, se está dando marcha, amigos, a la gran competencia de atletismo Coyllurqui 2025 en las categorías infantil, juvenil, libre y máster. Esto, amigos, por el 83º aniversario de creación del distrito de Coyllurqui. También vienen otras actividades. Mañana, por ejemplo, el concurso de disfraces de mascotas Coyllurqui 2025 desde las 2 de la tarde en la plaza principal, amigos. Todas las inscripciones, atención, informes en la Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Municipales. Más titulares, amigos, y en cumplimiento de los compromisos asumidos en la cuarta modificación del estudio de impacto ambiental cuarta media de Minera Las Bambas, desarrolló un programa permanente de capacitaciones dirigidas a empresarios locales y socios de la Confederación de Emprendedores, Empresarios y Asociaciones de Chalhuahuacho, CONEMAC, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y la calidad del servicio de las empresas locales que brindan atención en lavandería, hotelería y alimentación a los socios estratégicos de Minera. Esta capacitación que se inició en enero hasta septiembre de este año, los beneficiarios fueron, dicen, 38 restaurantes a cargo de New Rest. Asimismo, trabajadores de 337 hospedajes participaron en módulos, sobre marco normativo del sector, que es muy importante, uso de equipos de protección personal, atención al cliente y entre otros aspectos. Del mismo modo, 24 lavanderías recibieron formación en procedimientos de lavado, uso adecuado de productos químicos, gestión de botiquines y extintores, medidas de seguridad con el acompañamiento de la consultora FS Certificaciones. Y asimismo, amigos, la CONEMAC estuvo de aniversario el 3 de noviembre, que está al mando, en este caso por la señora Edith Silva. Muy bien, doña Edith, usted me ha invitado por lo menos a unos cuantos, pero al resto, al popular no ha invitado. Ha invitado, Guillermo, estoy resentido, no me ha llegado la invitación, Edith. Otra cosa es que te fuiste a otro lado, Guillermo, a hacer otras actividades. Vamos a ver, amigos, más noticias a esta hora de la mañana. La Municipalidad Distrital de Aquira, a través de la Superintendencia de Desarrollo Local, dio inicio a la primera inseminación artificial en ovinos como parte del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Innovación Biotecnológica Pecuaria, el cual será implementado en el distrito de Aquira, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Esta intervención forma parte del proceso de mejoramiento genético que incluye el uso de reproductores puros de pedigrí, PDP. Así es, amigos. 7 de la mañana, 17 minutos. Un abrazo, mi querida Edithcita. Hace tiempo que no te veo, no sé dónde paras. Parece que solamente creo que tiene visa para todos los países. Para Cuchuachu, para... Un abrazo, mi querida Edith. Vamos a ver, amigos, con más noticias. La Municipalidad Distrital de Cotabambas, en coordinación con el equipo técnico de Provías, dio inicio a los trabajos de limpieza, reforzamiento estructural y encauzamiento del cauce en la zona del puente Durazno-Guayejo. Estas acciones tienen como finalidad prevenir riesgos ante el incremento del caudal por la temporada de lluvias, así como garantizar la transitabilidad y seguridad de transportistas, peatones y familiares que utilizan diariamente esta vía.
La Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y la Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva Procompite, realizó la entrega oficial de maquinaria y equipos a la Asociación de Productores Agropecuarios Artesanos Sumajpuquio Chuicuni del distrito de Chalhuahuacho. Los equipos especializados son maquinaria hiladora artesanal, máquina cocedora recta, máquina remalladora, máquina zigzagueadora, máquina torceladora, telar pesado, ovillera manual y otros equipos. Vamos al ámbito regional rápidamente, amigos. 7 de la mañana, 19 minutos. Noticias, amigos, de hoy día, amigos. Atención, Andahuaylas ya tiene fecha para su 20º encuentro de carnaval originario más importante del Perú. En sesión ordinaria del Consejo Municipal, mediante acuerdo de consejo, se aprobó la fecha oficial de Pujllay 2026, que se vivirá los días 12, 13 y 14 de marzo en la Tierra Chanca, amigos, una de las expresiones culturales más grandes del país, que celebra la alegría, música e identidad de todas las sangres. Niño Carlos Mendoza representará a Apurímac en la final de concursos nacionales de matemáticas Conamati Binaria 2025. Encontramos a un grupo de estudiantes destacados por su esfuerzo y dedicación. Entre ellos resalta la historia de uno de los jóvenes participantes, y se trata de Carlos Adriel Mendoza Valderrama, un niño de 9 años que inspira con su ejemplo. Y el gobierno regional de Apurímac desarrolló con éxito la 4ª sesión ordinaria de la Red Regional de Lucha contra la Trata de Personas, el tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas de Apurímac, espacio que congregó a representantes de diversas instituciones comprometidas con la protección de los derechos humanos y la seguridad ciudadana. Vamos, amigos, con más noticias, más titulares en el informativo Willaricui. Y esto es de acuerdo a en este caso, al centro de Wiñaj Basado, ha realizado unas encuestas, amigos oyentes, donde manifiesta que la minería ilegal es vista por la mayoría de los peruanos como una actividad violenta, destructiva y vinculada a redes criminales. Así lo muestra un estudio del centro Wiñaj, basado en encuestas y grupos focales de Datum realizados en el norte, sur y Lima. Según el informe, además, la población percibe un fuerte impacto en el medio ambiente, en la seguridad y en la salud pública. En Machu Picchu, a diario, amigos, recolectan media tonelada de residuos sólidos aprovechables. En el distrito de Machu Picchu desarrollan un manejo de residuos sólidos que segrega, pues, que ha contribuido a mejorar el medio ambiente y mantener la sostenibilidad del lugar, convirtiéndose en modelo y ejemplo de economía circular. Y eso es muy importante, amigos, residuos sólidos aprovechables. Lamentablemente, pues, no estamos acostumbrados a segregar estos residuos, mi estimado Hernancito, porque si usted segrega, o sea, separa, digamos, los cartones, las latas, los plásticos, eso es plata. Pero si usted los mezcla con otras cosas que no los selecciona, los bota todo y está botando plata. Entonces, el segregar, el seleccionar, significa, pues, promover una economía circular. Claro que sí. Más titulares, amigos, nos vamos hasta la ciudad blanca de Arequipa. Investigan a docente del penal de Socabaya, esto en la región de Arequipa, por intentar ingresar 55 chips escondidos en su reloj de mano. De acuerdo con información preliminar, Rubén Reynoso aprovechó su condición como docente del Centro de Educación Técnica Productiva del Penal para intentar ingresar los chips. No obstante, en el área de revisión corporal se puso nervioso y lo detectaron, pues, en el reloj llevaba 55 chips a este penal en Socabaya, amigos. No creo que haya sido la primera vez, ¿no? No creo. Gobierno declara de interés nacional realización de Juegos Bolivarianos 2025 en Ayacucho y Lima. La realización de los 20º Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 fue declarada de interés nacional por parte del Poder Ejecutivo. Esto se oficializa con el Decreto Supremo 18-2025 Minedu, emitido desde el Ministerio de Educación y firmado por el titular de esa cartera ministerial y el presidente José Gerí Oré. Este aparece publicado hoy día, amigos, en la sesión de normas legales El Peruanito.
Y bueno, también amigos oyentes, en el BRAE, 3 heridos deja enfrentamiento entre las fuerzas del orden y Sendero Luminoso, esto en el BRAE, amigos oyentes, y las fuerzas militares y policiales se enfrentaron a subversivos conocidos con los alias de Anselmo, Senia, Laura y Maruja. Un enfrentamiento entre patrullas del Ejército Peruano y la Policía Nacional del Perú contra remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso ocurrió el día sábado en el distrito de Pucacolpa, provincia Huanta, región de Ayacucho. Vamos al ámbito nacional, señores. Atención, el 55,9%. Atención de los peruanos aprueba el desempeño del presidente José Gerí como gobernante peruano hasta el momento. Según encuesta de CPI, la última encuesta de CPI presentaba una exclusiva, da cuenta de las cifras de aprobación a la gestión de José Gerí como presidente de la República. Además, recoge la opinión de la ciudadanía sobre si se debe mantener en el cargo hasta julio del 2026. Más titulares en el ámbito nacional. Congresista Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de 10,000 soles. Renzo Basurco, asesor de la representante de Podemos Perú, carece de experiencia previa en el Estado. Su vínculo con la hermana de la legisladora levanta sospechas sobre posibles conflictos de interés. Y es una costumbre, amigos. ¿Y quiénes llevaron este tipo de trabajos? Bueno, este tipo de contratos, ya saben ustedes, amigos. Y nuestro gran, famoso y brillante congresista Guido Bellido enfrenta juicio oral por terrorismo. Agente Sacha asegura que congresista recibía encomiendas, encargos, paquetes de parte suya, jura y reafirma que hizo contacto con Bellido por encargo o como enlace de los Quispe Palomino. El congresista Guido Bellido Ugarte se encuentra a puertas del inicio de su juicio oral por el delito de afiliación al terrorismo, enfrentando la posibilidad de una pena de 20 años de cárcel. La fiscalía lo acusa de estar relacionado con los terroristas del BRAIN y se le imputa haber pertenecido a la organización terrorista Sendero Luminoso del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, que opera en el BRAIN. Pero todo lo niega este señor. Le dice, no, ¿cuándo? No le conozco a este señor agente Sacha. Sacha es parte pues de la organización terrorista. ¿Usted ha tenido vínculos con terroristas? No, y señor. empieza a ofenderle a la periodista. Sí, bo. Usted, yo diría que usted es prostituta. ¿Está bien? Así podría decir. No es pues... No es la forma. No es la forma. Por eso, señor, tiene una forma grosera de dirigirse a los medios de comunicación y sobre todo con las damas, ¿ah? Sí, sí. No tiene respeto ese muchacho. Vamos con más titulares. El Ejecutivo, amigos oyentes, destina más de 200,000 soles para defensa legal de Ollantumala en el proceso por el caso Gasoducto Sur, según documentos a lo que accedió medios nacionales. El despacho presidencial convocó el último viernes a un proceso de contratación directa por la suma de 291,600 soles para contratar el servicio de defensa y asesoría legal a favor del exmandatario para el proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. Vamos al ámbito internacional, amigos. 6 muertos deja 2 nuevos ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en el Pacífico. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó mediante su cuenta de X, amigos, que 6 personas murieron tras realizarse 2 ataques con misiles balísticos en el Pacífico Oriental bajo órdenes del presidente Donald Trump. Estas acciones estuvieron dirigidas contra embarcaciones identificadas como organizaciones terroristas designadas. Titulares en el mundo. Filipinas evacúa a 1 millón de personas ante el inminente impacto del supertifón Fungwong. El potente ciclón tocará tierra esta noche en la provincia de Aurora con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Las autoridades cerraron escuelas y cancelaron 300 vuelos. Más de 1.200 millones de personas fueron evacuadas y al menos una persona murió por las inundaciones del día domingo en Filipinas, horas antes del impacto del supertifón Fungwong en la costa de este archipiélago. 7:28 a.m. El Senado de los Estados Unidos consigue la mayoría de votos necesarios para proceder a reabrir el gobierno. Este permitirá volver a pagar a los más de 650,000 funcionarios que llevan más de un mes sin recibir una nómina y el pago retroactivo.
el Senado norteamericano consiguió aprobar el voto de procedimiento que permite avanzar hacia un proyecto de ley que desbloquee fondos para reabrir el gobierno federal tras un récord de 40 días cerrado por falta de acuerdo, amigos. Vámonos, amigos, con más amigos a esta hora de la mañana. Gracias, señor Chinchilico, con las deportivas, señor Hernán. ¿Le das la noticia o yo le doy esta nota deportiva? Por favor, rápidamente, bueno, usted ya. Y con la fuerza que usted le caracteriza. Vamos entonces, amigos, de inmediato en las notas deportivas. Alianza Lima, el equipo de Guillermo Reicharte, amigos oyentes, denunció a quién, a su compadre Universitario de Deportes por presencia de barristas en Campo Marri en la final de la Liga Femenina. Alianza Lima denunció a Universitario de Deportes ante la Federación Peruana de Fútbol por la presencia de barristas cremas en Campo Mar, en duelo correspondiente en la ida de la final del torneo clausura de la Liga Femenina 2025. Y luego de gestiones intensas, amigos, tras la cancelación del vuelo de Air France del último sábado, la selección peruana finalmente retomó el camino para llegar a Rusia, donde disputará 2 partiditos amistositos contra la selección local y también contra nuestros amigos chilenos, previstos para este día 12 y 18 de noviembre, respectivamente, amigos. Mañana es el partido, ¿eh? Mañana es ya 12, amigos. Atención, claro, mañana sí. Es contra, entonces, Rusia, amigos. ¿A qué hora? Me parece que es a las 8:30 de la noche. Bueno, a la catedral se debe estar preparándose en todo caso para darnos a conocer exactamente, amigos, porque acá va a ser hora peruana a las 7, 8 de la mañana, creo. No, 8 de la noche, 8:30 creo. 8, ¿así es? Sí. Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice nuestro amigo Chinchilico más adelante, amigos. La hora en todo el Perú, amigos. Guayaquicuna, Panaicuna, acá hay hora hasta 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a Mariroso, Guayaquicuna, Panaicuna, Caficha, Tatoma, Éramos, un Liachta, Masecuna. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja ha afectado también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tuchacuna, sapuchacuna, machaclachacuna, y más pichinguya jugaño, cajpasto, pues lo paron checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocucamos ahí cura ponina, y chuntagamanaspa, manan como antisinacho retuñamos ya, milat, que Baeji. Pero mana chicheta, la estaba silante, ni mira con pinche cana, y mapas mi cana, ni espalhatos, no hay con hasta ahí un poco de loca. Camina con Cupacha y mapas kan hatishan pospolota pai pawang este ishat kanas y mapas mi canar ni spalak ni na kuiku anje trik controla na kse anje trik rigi son conch manche hatun chari marik lakiku Chapanca comunidad Balikuiman autodesconata.
Y me lloras mi casa, Guayajecuna, Panaicuna, 7 de la mañana con 33 minutos, Guayajecuna, Panaicuna, 7 de la mañana con 33 minutos. ¿Qué estará haciendo nuestro consejero por Cotabambas, don Jaime Osorio? Teníamos previsto conversar con él, ¿no? Sí, para las 7:30, pero bueno. Bueno, vamos a ver, no sé qué está ocurriendo, pero en todo caso, amigos, atención, Guayajecuna, Panaicuna. Sin embargo, amigos, tenemos que efectivamente contarles, amigos, que el día de ayer el Congreso de la República ha rendido un merecido homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes en la época de los 80s, 90s han luchado pues efectivamente contra el terrorismo. Les ha dicho, bueno, en este caso, luchadores por la democracia y la pacificación nacional. Muy importante, Hernán, ¿no? Claro que sí, ha sido muy importante. Luchadores por la paz y por poner el orden en nuestro país. Pero ¿qué dirán las organizaciones sobre derechos humanos? ¿Qué dirán las ONGs sobre esto? ¿Serán luchadores o a quienes le declaran ellos luchadores? ¿No es cierto? En realidad hay mucho que discutir sobre eso, pero es clarísimo el sesgo de las ONGs. En lugar de recordar a estos bravos personajes, a estos veteranos que lucharon contra el terrorismo, no los hacen un reconocimiento. Por eso los luchadores por la democracia y la pacificación nacional efectivamente han recaído en los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que estuvieron frente, lucharon contra el terrorismo en el Perú, defendiendo la democracia nada menos. Se les reconoce formalmente como veteranos de la pacificación nacional a través del proceso de acreditación y leyes como la que declara pues héroes de la democracia, ¿no es cierto? Entonces, pero efectivamente el día de ayer el Congreso se llenó de personajes, policías, también miembros de las Fuerzas Armadas que han estado ahí recibiendo, en esta vez ya sin uniformecito, sino con su ternito, por supuesto, y desde acá, desde Chalhuahuacho, ha tenido que ir pues vía Arequipa, Lima, nuestro general Yanahuara. Ahí estamos en estos momentos con el señor Franklin Calada, su oficial superior, brigadier, ¿no? Vamos a saludarlo. ¿Cómo está usted, señor Franklin? Muy buenos días. Buenos días, señor Guillermo. Buenos días, Hernán. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Surjuiz. Muchas gracias, bastante emocionado. Y después de ser reconocido, de haber pasado muchas peripecias aquellos años cuando recién ingresé a la Policía Nacional. Y bueno, hoy día, el día de ayer hemos recibido este homenaje. Creo que muchos años después de 35 años olvidados, ¿no? Bueno, hemos pasado pues esos momentos de tristeza, olvidados, ¿no? Dejando a nuestras familias jovencitas. Bueno, pero sin embargo, don Franklin, a usted chibolito, recién peladito nomás se lo llevaron pues nada menos para afrontar y enfrentar a los terroristas. ¿Usted empezó aquí cuando recién salió de la escuela, empezó en Chalhuahuacho o dónde empezó? No, fue a la zona de emergencia. ¿A dónde lo llevaron? A Zángaro. A Zángaro. ¿Y cómo era el ambiente? ¿Y cómo era el ambiente allá? Cuéntenos un poquito cómo era. ¿Se sentía usted, dormía bien con los ojitos cerrados o con un ojo abierto y el otro cerrado? No se puede dormir, ¿no? Como dijeron ayer los grandes veteranos, esos años dormíamos pues abrazados de nuestro fusil, porque no sabíamos en qué momento y en dónde nos podía atacar el enemigo que estaba detrás de nosotros. Y bueno, más que todo que han sufrido esta situación, pero nuestras familias, en este caso mi papá, mi mamá, y bueno, ¿no? Con todo esas anécdotas, muchas anécdotas, hemos visto morir a nuestras promociones, a cuántas personas civiles, personas adultas, hijos llorando, y como usted sabe, pues los que hemos vivido esos años de los 60 y los 90, ha sido un caos total. Entonces, ¿estaba usted fuera de Cotabambas, fuera de Apurímac durante esas décadas, desde esas décadas? Sí, en esta década estuve en Puno. Recuerde que Ayacucho era pues un estado de emergencia y a Zángaro en ese entonces era zona liberada, ¿no? Entonces ahí estábamos durante 4 años. ¿Durante cuántos? 4 años. 4 años. Bien, ¿ah? Imagínense 4 años. Y bien, pero recién salidito de la escuela, prácticamente sus padres, sus hermanos, lo estarían llamando a diario para preguntarle, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras?
ojalá que sea, pues, que sea como ahora, pues que haya internet, celular, ¿no? Eso es incomunicado, y a veces cuando nosotros salíamos de patrulla, pues 15 días, 8 días ahí, porque recuerde que no había ningún tipo de comunicación, solamente había carta nada más y radiocomunicación. Ya después llegó ya a Chalhuahuacho, lo que decía, pues señor Guillermo, atento Guillermo, por acá Lima, cambio. No sé si te recuerdas. Imagina que he hecho bajará pues papeta a las 3 de la tarde, to bajaremos, cambio. Ya, ok, che, mandat alto parlante, pues bajas, señor David, encalada, guay, que bajamos a 3 de la tarde, Tashiamón, que hay más cambio, ¿no? Así que había que acercarse a la cabina. No, sí, y bueno, recién ahora tenemos pues en Chalhuahuacho lo que es televisión, lo que tenemos celular, internet, todo, ¿no? Desde el 2010 para adelante tuvimos celular, ¿se acuerda usted o no? Claro, del 2010. Bueno, en este caso, don Franklin, en verdad, ¿cómo es en ese momento en que ustedes estaban afrontando esa lucha contra los terroristas? Prácticamente cuando uno, por lo menos uno se enfrenta a alguien, es bueno pues saber quién es el otro, para ver su rostro, para ver que en qué momento ese va a actuar contra mí. Pero en este caso ustedes están luchando contra terroristas que no se identifican, que andan de civil, que andan con el rostro tapado. ¿Cómo identificar a un terrorista? ¿Cómo hacía usted para poder por lo menos cuidarse de esos terroristas que estaban confundidos en la población? Que de día te daba la mano y de noche te atacaban. Eso. No sabías quién era, ¿no? Y no solamente se enfrentaba en ese momento contra el Sendero Luminoso, sino también contra MRTA, ¿no? Recuerdo que aquellos años jugabas boli, jugabas turbito, muchas veces te traicionaban, ¿no? Y en la noche te estaban atacando, ¿no? A la comisaría, o a las patrullas, o derribaban torres, no había luz. De pronto, yo recuerdo que nos hemos enfrentado ya, hay unas ahí que llaman unas asociaciones en ese entonces que tenían su ganado y los mataba su ganado, al dirigente, muchas cosas que hemos pasado, ¿no? Y cuando ya estaban en el penal, oye, ¿tú qué haces acá, León? Y este compañero, no, era el cabecilla del MRTA, pues. Oye, ¿cómo vas a hacer en el MRTA si estabas jugando pelota con nosotros? Se fíjate, ¿ve? ¿Cómo es? Así se camuflan, pues. Los terroristas, así que se camuflan. ¿Usted en qué año vuelve a Chalhuahuacho a prestar servicio por acá, mi querido Franklin? Bueno, bien, gracias a Dios voy a salir. Yo tengo una anécdota y también quiero hacerle llegar un cordial saludo al señor exjuez de paz Edgar Astete, ¿no? En aquellos años yo llegué a Chalhuahuacho cuando no había llegado todavía la subversión y mi papá pues estaba en Sofovra. Y llegó a Chalhuahuacho la subversión. Y antes de ser policía he servido en la Fuerza Aérea del Perú. Y bueno, todos de lo que hacemos somos orgullosos. Yo llegué ahí con mi uniforme, marchamos en Bolinopampa, muchos recordarán, con mi uniforme azulito. Y luego, pues cuando llegó la subversión a esa zona, tenía que enterrar, quemarlo todo, mi uniforme de mi papá. Y ahí estaba Edgar Astete, que estuvo al taller, me dice, Frank, y me preguntó, y hasta ahorita se quedó grabado en mi mente. Me dice, Frank, ¿tú crees que vas a regresar otra vez a Chalhuahuacho? Y yo le dije, sí, voy a regresar. No, claro. Porque salías de tu casa y... Sí, y no se sabía si iba a regresar, ¿no? Claro. Sí. Don Edgar Astete, o sea, ya estaba ya como que estaba en esta época don Edgar Astete. No, chibolos, jóvenes. Ah, jovencitos, claro. Sí, claro. Aquellos años jovencitos, pues, ¿no? Claro. Entonces, sí voy a regresar, pero con mucha tristeza me dijo, ¿no? Entonces, uno no sabía, pues, si ibas a regresar o no ibas a regresar, porque estás yendo a la guerra prácticamente, ¿no? Pero a veces luchabas, ¿no? Como aquellos años luchabas cuerpo a cuerpo con otras personas, pero no, pues acá estás luchando contra un fantasma. ¿Y qué sabía usted en esa época de visitante y cuando usted no prestó, sino qué sabía usted de Cotabambas? Cotabambas, ¿qué afrontaba? ¿Cómo estaba la situación? ¿Estaba igual que Ayacucho? ¿Estaba igual que Puno? ¿Cómo estaba en esa época Cotabambas? Entiendo que personas que han sido comprometidas no por su propia voluntad, sino involuntariamente, ¿no? No quiero decir con esto que ha habido acá, pues, han sido terroristas. No, lamentablemente los terroristas te obligaban a formar parte de sus filas, pero ¿qué sabía usted de su pueblo, de su provincia? Mire, en esos años, cuando en el año 1984 yo salí de Chalhuahuacho, la primera promoción, y ya se escuchaba en Radio Guanta 2000 y también en Radio Tahuantinsuyo Unión de que había subversivos pues en Ayacucho.
Y entonces nosotros dijimos que ¿cuándo llegará? Porque no había carretera, y llegabas de Cusco en 3 días, de Arequipa en 3 días. ¿Cuándo llegará esto? Bueno, entonces yo ingreso a la policía en el año 1980, 88, 89, y entonces ahí ya se escuchó de que ya había una columna de senderistas que estaba caminando ya por el Grau, y había ingresado a Quira, mataron a unos ingenieros, creo que eran de otro sitio, y se escuchaba noticias, ¿no? Entonces se escuchaba también cartas de mi papá, que las noches regresaban, que la población no dormía en el pueblo, tenía que escaparse a los cerros, ¿no? Y muchas anécdotas allí. No sé, mi papá estaba borracho y mi mamá estaba ahí, le han llevado a la plaza de armas, mi papá no quería levantarse borracho, y hay muchas cosas que se los llevaban, pues a caballos y todo eso, ¿no? Y aparte de eso, estaba pues cuando ya llegó al ejército a Quira, y se estaba la población viendo 2 frentes, ¿no? Por otro lado el sendero y por otro lado el ejército, ¿no? Entonces se veía en el centro, ¿no? Por ejemplo, llegaban a una población y la gente le decía, no, anoche has ayudado a los compañeros tú, ¿no? El ejército les castigaba, y por otro lado también decía, no, tú has servido una comida a los del ejército, a la policía, también tú estás con ellos, ¿no? Entonces ha sido un momento muy difícil vivir en aquellos lugares donde ha azotado lo que es el Sendero Luminoso y lo que es el MRTA, señor Guillermo. ¿Aló? Sí, discúlpeme, una realidad bastante penosa que se atravesó en nuestras zonas andinas, en la serranía, como dice mucha gente, ¿no? Y bueno, fue difícil, pues. Acá nos escriben saludos a los luchadores en tiempos de violencia social, a los señores Darío Guzmán, el señor Alejandro Escudero. También son miembros de la Policía Nacional. Sí, también son, bueno, reconocemos también, ¿no? Yo cuando estaba de comisario le daban humildemente sus diplomas, reconociendo en esos años también estaban en Cotabambas, ¿no? Había comisarías en Charhuahuache, los replegaron, muchas comisarías han sido replegadas a Tambobamba. En Tambobamba fue la única comisaría, después pertenecían a Anta, Cusco, y bueno, ya pues a los años, cuando ya Fujimori hace todas estas cosas de los 90, 91, 93, 4 ya empiezan a reabrir puestos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos reabierto 2 puestos en Azángaro. Bueno, ha habido muchas historias, señor Guillermo, muchas cosas que contar. Bueno, en realidad pues es para volver a... Ahí estaba también, ¿no? Ajá. Recordar es volver a vivir, ¿no? Sí, bastante emocionado, y el día de ayer promociones que nos hemos encontrado. Bueno, yo quisiera que ese reconocimiento sea para todas aquellas personas que han luchado, pero lamentablemente las normas y las leyes filtran, ¿no? Aquellas personas que no han tenido sanciones, que no han tenido juicios, que no han tenido problemas, y claro, no pueden ingresar ahí. Y muy agradecido yo por el reconocimiento por el Congreso de la República. ¿Quiénes han estado ahí en el Congreso de la República de parte de nuestros padres de la patria? Bueno, iban a estar bastantes congresistas, pero estuve ahí el congresista Azurín, un ex policía, después estaba, no recuerdo su nombre, un congresista, y también estaba el congresista, que es ahorita el presidente del Congreso, o el vicepresidente. Claro que sí, efectivamente. Bueno, qué bien, Azurín es apurimeño, ¿ah? Sí, Azurín es apurimeño, ¿no? Y bueno, está en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Ellos estuvieron bastante emocionantes, y recuerden que ya estamos viejos nosotros, ya pasamos de recordar aquellos momentos de vida, pues bastantes lágrimas, bastantes emociones, y bueno, tenemos la suerte de estar vivos y pasar esos momentos difíciles, ¿no? Bueno, vivos, estar vivos, pero sobre todo el término se llama veterano. Es usted un gran veterano de la pacificación nacional, brigadier. Muchísimas gracias más bien por compartir con nosotros esas emociones, porque efectivamente quisiera que la gente se dé cuenta de cuánto se ha tenido que pasar en nuestro Perú para poder, digamos, alcanzar la pacificación actual, sino de lo contrario, ¿cómo hubiésemos ido? De repente se aparecía otro grupo terrorista, Hernán,
pacificación, porque no sé, Sendero Luminoso, el MRTA, de repente había otros grupos también, ¿no? Claro, bueno. Porque felizmente hubo pacificación. Y eso es lo bueno, ¿no? Y felicitaciones a nuestro gran amigo don Franklin Ancalada por haber en este caso conseguido la paz social en nuestro país, ¿no? Porque se fue a diversos lugares de nuestro país, se fue a Puno, estuvo en Cotabambas y hizo un recorrido bastante largo, en este caso para resguardar y dar la garantía de la seguridad en nuestro Yo le preguntaba a usted, don Franklin, ¿cuándo vuelve usted a Chalhuahuacho exactamente? Y se queda. Bueno, estaré el sábado, domingo, por ahí. No. Yo le preguntaba, ¿cuándo volvió de haber prestado servicio en otros puntos del país acá a Chalhuahuacho y a partir de esa fecha usted se quedó pues en Chalhuahuacho? Bueno, de ahí, de Puno salgo a Lima para recibir curso de informática. Recuerdo esos años que competí con 400 policías, ingresé 40 alumnos en la escuela telemática en Lima, por eso me quedé en Lima. Y luego recibí curso de AIDEC para derechos humanos. En ese entonces no había computadora, primera vez que salían y traían pues ahí. Luego estuve trabajando por acá por Lima muchos años y en el año 2011, noviembre, llego a Chalhuahuacho cuando había ese problema en el mes de mayo que lo habían sacado, creo que había un paro ahí grande y lo han hecho caminar a un funcionario creo de la mina, no recuerdo, ¿no? Bueno, son situaciones. Y entonces llego en 2011 y el 2012 de febrero había un alférez, me acuerdo, que era el alférez que me dicen que quédate en tu tierra, yo me voy. Entiéndete con tus paisanos. Bueno, gracias a Dios pude estar ahí muchos años al frente de la comisaría. En ese entonces no era comisaría, solamente era puesto de auxilio rápido. Y como usted sabe, si es testigo en la actualidad, pues Chalhuahuacho creció bastante rápido, vertiginosamente. Recuerdo que en los años 2013, 14, 15 se echaban casas, 10 casas, 5 casas, caos, mucha gente que ha venido de muchos lugares, bastante violencia familiar, y la comisaría no estaba preparada para eso. Entonces yo tenía que venir a Lima y hablar con el director general y después con el jefe de región policial de Apurímac de que Chalhuahuacho no podía ser un puesto así rápido, sino tenía que ser una comisaría para atender los problemas que estaban en Chalhuahuacho, ¿no? Bastante, en ese momento bastante violencia familiar y después agresiones físicas y no estábamos preparados, ¿no? Entonces tenían que solicitar más personal. Yo recuerdo cuando estaban 5 policías y después llegamos a ser 22. Bueno, se ha convertido Chalhuahuacho pues en una comisaría bastante problemática, bastantes problemas que afrontar. Y gracias a Dios, y agradezco a Dios, a mis padres, a toda mi familia abandonado. Y estar al frente en mi pueblo. Hay un dicho que dice, nadie es profeta en su pueblo, pero gracias a Dios estábamos 8 años, en las malas, en las buenas, en los momentos tristes. Bueno, muchas cosas, señor Guillermo. Bueno, por acá nos dicen, fue terrible esos años, no se podía ni siquiera dormir en tu casa. Teníamos que escaparnos a los cerros a dormir los jóvenes a temor que los recluten. En verdad, se los llevaban pues... Bueno, ¿quiénes? Los amigos pues de estos terroristas se los llevaban a los jovencitos, a los niños también para poder inculcarles, enseñarles al uso de las armas, luchar, ¿no es cierto?, como terroristas. Lamentablemente esa situación se vivió aquí en esta tierra. Bueno, y usted regresa el 2011 para quedarse. Finalmente, cuando yo lo vi a usted, porque yo ya estaba por aquí, cuando yo lo vi, ese flaco podrá solucionar los problemas acá, podrá poner, digamos, imponer la ley, dije yo, pero mis respetos, mi estimado su oficial superior. Muchas gracias, ¿no? Agradezco bastante a mi pueblo, a donde me vio nacer y pude servir. Bueno, no todos somos perfectos, ya, y bueno, podemos llevarlo adelante, ¿no? Todas las cosas, seguro nuestro comando policial, el Estado peruano en este caso también nos ha confiado ahí y podemos llevarlo. Gracias a Dios no tuvimos muchos problemas en tremendos conflictos sociales, ¿no? En paros, huelgas, ¿no? Y agradezco bastante a todos los dirigentes que siempre conversábamos, dialogábamos, eso era nuestro éxito, ¿no? También por parte de la empresa ya tenía esa voluntad de conversar con los dirigentes y fruto de eso el tiempo nos da razón. Tenemos el hospital, tenemos lo más grande que el hospital después
lo que ahorita se está ejecutando, pues esos proyectos de Angas, Cocha y muchas cosas más, ¿no? Y gracias a los dirigentes que estaban ahí, hoy en día como dirigente también en Chalobabacho. Y bueno, con bastante perseverancia y con honestidad se puede lograr muchas cosas. Perfecto, señor héroe de la democracia, señor luchador por la democracia y la pacificación nacional, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a todos ustedes, muchísimas gracias, ¿no? Muy agradecido. Muchas gracias, señor Guillermo. Gracias a usted, don Franklin, muchísimas gracias. La hora, amigos, en todo el Perú, amigos de todo el Perú, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana, 53 minutos, 7 de la mañana, 53 minutos, amigos. Guayajecuna, Panaicuna, Cayorasta, Guayajeche, Panachei. Así que recordando, amigos, como siempre, atención a esta hora de la mañana, amigos, atención con todas las informaciones que tenemos, amigos, de Guayajeche. Así que recordamos, amigos, que efectivamente el día de la semana pasada, amigos, atención, en cumplimiento a los compromisos asumidos por la cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental de Minera Las Bambas. Atención, la empresa ha desarrollado un programa permanente de capacitaciones dirigidas a empresarios locales y socios de la Confederación de Emprendedores, Empresarios y Asociaciones de Chalhuahuacho, CONEMAG, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y la calidad de servicio de las empresas locales que brindan pues atención en lavandería, hotelería y alimentación a los socios estratégicos de Minera Las Bambas. Esta capacitación que se inició pues en enero hasta septiembre, fue muchos meses, desde enero hasta septiembre. Finalmente pues se beneficiaron un total de 38 restaurantes a cargo de New Rest. Asimismo, trabajadores de más o menos 337 hospedajes que participaron en los módulos sobre marco normativo, que es muy importante, ¿no? Marco normativo del sector turismo, de hospedajes, así uso de equipos de protección personal, atención al cliente, que es muy importante, y entre otros aspectos, amigos. Del mismo modo, 24 lavanderías también recibieron formación en procedimientos de lavado, sobre todo el uso adecuado de los productos químicos en estas labores de limpieza, de lavado, gestión de botiquines y extintores. Todo eso, amigos, atención, ha sido muy bueno. En todo caso, pues, esta capacitación que se recibió de tantos meses, amigos. 7 de la mañana, 55 minutos. Así es, 7 de la mañana con 55 minutos y ya estamos con nuestro gran amigo don Fred Arredondo. Hoy día es también el día de su participación, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, vamos a tratar el día de hoy un tema muy importante, sobre, justamente estamos conversando al inicio, Guillermo, sobre la Navidad. La Navidad y bueno, en este caso, claro, el ambiente navideño y cómo en este caso también la población y los niños viven la Navidad en nuestra provincia de Cotabambas. Oportuno. Oye, Fred, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Guillermito, un fuerte abrazo a todos y a cada uno de los que nos escuchan también. Sí, al comenzar le comentaba a Hernán, ¿usted cómo vivía el ambiente navideño en su época cuando era niño? Ahora ya somos ya pues máster, supermaster ya, entonces usted también ya está vistiendo ya supermaster. ¿Cómo era durante su niñez? Bueno, adelante con ese comentario, mi estimado Fred. Bueno, la Navidad en nuestros territorios en América llega pues con los ibéricos, con los españoles, y se hacen una serie de festividades también. O sea, todo ha sido un maravilloso mestizaje, ha sido un intercambio cultural. Prácticamente la Navidad en Centroamérica nacen también ritmos, bailes, así como acá, como en nuestra sierra peruana existen las huailías. En ciertos territorios las huailías vienen desde Cajamarca, hay huailías en Ancash, Ayacucho, Apurímac y parte de Cusco. También hay villancicos. En Centroamérica se llaman aguinaldos, que son ritmos musicales también. Hay un villancico sudanés tan extraordinario en Bolivia. Bueno, en realidad es parte de nuestro mestizaje, parte de esta conquista, pero que no ha sido, digamos, una conquista que ha venido a imponer una creencia, sino que nosotros, los andinos, hemos sabido darle también nuestra significancia. Por eso el nacimiento de nuestro niño Jesús
tenemos diferentes elementos que son de la sierra también, ¿no? Y empezamos a bailar estas guailías que tienen música, que también tienen raíz andina. Y esto viene pues desde las guerras contra los musulmanes. España mantiene una guerra contra los moros en la batalla de Lepanto, por ejemplo. ¿Quiénes pelean en la batalla de Lepanto? Pelean nada más, nada menos que nuestro Inca Garcilaso de la Vega. Contra los musulmanes, ¿no? En esa guerra también pelea el hijo de Cortés, el conquistador de México. Entonces, estos mestizos se sentían tan españoles, tan hispanos, que van a pelear hasta Lepanto defendiendo la religión. Y la religión en algún momento ha sido pues el motor que ha movido el mundo, ¿no? De tal modo que esta religión, si bien es cierto, los han echado a los musulmanes, mira cómo poco a poco, ahora último, los musulmanes se están apoderando de Europa, España, ¿para qué decir de Inglaterra? En Inglaterra hay barrios que son musulmanes y que no pueden entrar ni la policía ni los ingleses libremente, tienen que pedir permiso a los musulmanes. Igual en España hay colegios donde ya enseñan dos religiones, la católica y la musulmana. Y muchos españoles, niños o niñas, ya les están obligando incluso a usar la burka, que es esa ropa que les tapa la cara a las niñas. Lo hacen de repente por una cuestión de moda, de una cuestión exótica, pero para que nos demos cuenta cómo la historia se repite, ¿no? Cómo la historia, pueden pasar 1000 años, pueden pasar 500 años, da vueltas, es lo que se llama el corsi y ricorsi, es como una espiral que va y vuelve, y ahora estamos asistiendo pues a una conquista silenciosa de los musulmanes en Europa. Han entrado como refugiados, han entrado como inmigrantes, después muchos de esos inmigrantes tienen sus hijos y llegan a ocupar puestos políticos y que se han empoderado y apoderado de muchas comarcas, muchas ciudades, de tal modo que la religión musulmana es preponderante en varias regiones en España, en varias ciudades sobre todo. Hay colegios que solamente reciben a los musulmanes y bueno, se está imponiendo poco a poco. Ahora último, Italia ha reaccionado con Meloni, con su presidenta, por así decir, con presidenta Meloni, y ha empezado a todos los migrantes que cometan delitos a extraditarlos rápidamente. En cambio, España, que tiene con Pedro Sánchez, que tiene un gobierno socialista, les ha abierto los brazos y incluso les da mayores beneficios a estos migrantes que a sus propios ciudadanos. Nosotros en esta parte del mundo tenemos muy arraigado la religión católica, esa religión que durante todo el año tenemos fiestas patronales, tenemos fiestas religiosas, seguimos siendo ahora el bastión de la hispanidad para darle elección incluso a España sobre nuestra religión. Entonces, en estas épocas es necesario reafirmar ese sincretismo cultural que hemos tenido durante cientos de años con la llegada de los españoles y también con el aporte del mundo andino, cómo se ha desarrollado un nuevo
peruano, un nuevo americano, y encarar un contexto cada vez más globalizado, un contexto mundial cada vez más global. Tenemos que también sacar pecho y mostrar nuestra religión, que es una simbiosis entre lo católico y lo andino, porque seguimos, hace poco asistí a un pago de una tierra. No solamente también se paga la tierra, sino también se hace como una hibridación con los apus y Dios, ¿no? El Dios católico que conocemos. Se hace como uno solo. Entonces, esa es nuestra religión, y la Navidad es parte de ese mestizaje. La Navidad, en sus diferentes manifestaciones, en el Perú y América, es parte de ese maravilloso mestizaje que hemos tenido. Brillante, mi estimado Fred, en verdad. Nadie se lo cree que en una radio así como de Cotambas podríamos hablar sobre los orígenes, sobre el mestizaje de la Navidad, que ahora lo disfrutamos. Bueno, muy buen tema, nos alegra mucho, y esperemos que sigamos hablando de la Navidad en estos meses, días que nos quedan. Así que muchas gracias, Fred. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Fred. 8:04 a.m, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy. Y bueno, ahí es la historia, ¿no?, de cómo llega la Navidad hacia nuestro país. Y bueno, tuvo que pasar por varias situaciones para que luego se entronice pues aquí la Navidad, y sobre todo no pierde la esencia de la celebración del nacimiento del niño Dios, del niño Jesús, que se celebra cada 25 de diciembre en el país y en el mundo, y esto permite también a que se junten en familia y se pueda compartir también momentos de felicidad, y en este caso también de compartir. 8:05, Guillermo. Bueno, 8:05 a.m. ya, amigos. Bueno, todos los martes también siempre hablamos temas de salud, ¿no? Temas de salud, ¿no? Y por ahí hablaba sobre el ácido úrico, y que en algunas personas se les eleva, y bueno, que es algo general también, bueno, que se dan muchas personas. Entonces creo que es un tema muy importante, el cual va a desarrollarnos hoy día doña Charlotte Izquierdo. Charlotte, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros, gracias por la comunicación. Y bueno, sí, es cierto, hoy vamos a hablar de un tema que a veces de repente a algunos no le tomamos importancia, ¿no? Sí, sí. El ácido úrico. Y también algunos pensarán ¿qué es el ácido úrico? Ni siquiera saben. Es importante mencionar que este es un compuesto, una sustancia que el cuerpo produce, ¿no?, debido a la descomposición de ciertas moléculas. Entonces están presentes en nuestro organismo, pero también están presentes en los alimentos. Cuando nos excedemos en ciertos alimentos, estos niveles de ácido úrico se elevan. Pero aquí viene el tema, ¿no? ¿Pero qué me va a pasar si es que consumo demasiado ácido úrico, ¿no? O alimentos que tengan gran cantidad de ácido úrico. Bueno, sí puede afectar a nuestro cuerpo, ¿no? En el caso de los varones hay una enfermedad que es muy dolorosa, ¿no? Es una forma de artritis que se llama gota, ¿no? La inflamación precisamente de las articulaciones, especialmente del pie, ¿no? Del dedo gordo del pie, de la rodilla, que son dolores que no pasan con ciertos tratamientos hasta que se hace una investigación un poquito más profunda con los valores de laboratorio, y se puede determinar pues que es debido a los elevados niveles de ácido úrico, y esto ya ha sido de repente crónico, ¿no? Cuando ya se detecta la gota como enfermedad es algo crónico. También, ¿qué puede generar? Cálculos renales. Es algo que también algunos no le damos mucha importancia hasta que ya recién viene el dolor, ¿no? Cuando el dolor llega a empezar a manifestarse, los dolores pueden ser insoportables, ¿no? De los cálculos renales, o llamadas comúnmente como piedras en el riñón. También tenemos otro que es el daño renal, ¿no? Obviamente, ya al tener niveles tan altos de ácido úrico en el cuerpo, se puede generar este daño renal. También hay una relación muy cercana con la hipertensión, con la diabetes tipo 2 y con el síndrome metabólico, pero va mucho más enfocada al tema del riñón
y al tema de la inflamación de nuestras articulaciones. Normalmente esta enfermedad ataca a los varones, así que mucho cuidado a todos los varones que a veces subestimamos, ¿no?, el consumo de ciertos alimentos. Por ello, les voy a mencionar qué alimentos deben de cuidar y tratar de comer en porciones adecuadas, no exagerar, siempre con moderación. Por ejemplo, los alimentos que tienen gran cantidad de purinas, que son precisamente estas que se descomponen y se convierten en ácido úrico, son las vísceras, como el hígado, el riñón, el corazón, el exceso de carnes rojas. Hablemos de cerdo, cordero, ¿no?, res, son carnes rojas. El cerdo, a pesar de que no sea roja propiamente, también es considerada una carne roja. Los mariscos, camarones, anchoas, sardinas, ¿no?, pescados azules, el atún, la caballa, ¿no?, caldos concentrados. Aquí voy a hacer un hincapié porque a veces creemos que las sopas son muy nutritivas y realmente no lo son. Para las personas que no tienen ninguna enfermedad, el consumo de caldos no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque recordemos que es una preparación en la cual lo más importante aquí es hervir, ¿no? Hervir los nutrientes, ya sea verduras, sea carnes, ¿no?, sean tubérculos, raíces, etcétera. En este proceso de hervir el alimento a altas temperaturas y por tiempo prolongado, hace que éste pierda parte de sus nutrientes, ya sea sus sales, sus minerales, sus vitaminas. Las vitaminas se evaporan y los minerales se quedan concentrados en el caldo, ¿no? Igual las sales. Por ello es que para este tipo de prevención de que se eleve el ácido úrico en el cuerpo, las sopas no son recomendadas, ¿no? Los caldos están totalmente desaconsejados, no hay que consumirlos. Y también, como parte de una vida diaria y saludable, siempre hay que preferir el segundo, no la sopa. La sopa no tiene casi nutrientes porque este proceso de hervido ha hecho que se pierdan los nutrientes. Claro que si hablamos de una persona que está enferma, que no está comiendo y que sí necesita rápidamente ingresar ciertas sales, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene una diarrea, un problema estomacal, sí podría consumirla. Pero los que estamos sanos, hay que tratar de preferir el fondo, ¿no?, el plato del segundo. También en este grupo alto de purinas están los embutidos, las carnes procesadas, ¿no? Y aquí también hagamos un hincapié porque muchos de nosotros, por desconocimiento, a veces incluimos en la lonchera de nuestros hijos hot dog, jamonada, ¿no?, chorizo, y estos son altos en estas sales, ¿no?, en estas purinas que afectan más adelante a nuestros hijos, porque recordemos que puede ser hasta acumulativo. Entonces, ahora hay personas que manifiestan gota a los 35 años. Antes estas enfermedades se diagnosticaban a partir de los 60, ¿no? Imagínense cuánto tiempo hemos avanzado con respecto a la aparición de estas enfermedades crónicas. Y bueno, el alcohol, sobre todo la cerveza, también contiene estas purinas. Ahora, con moderación, el tema de las legumbres, no excedernos en cantidades. La recomendación es 3 veces por semana. Si yo consumo mayor cantidad, también me puede afectar. En el caso de las espinacas, espárragos, las verduras de hoja muy fuerte, color verde, ¿no? No lo elevan tanto, pero también lo contienen. Entonces, eso con moderación. Y lo otro, los que mencioné en un inicio, tratar de consumir en cantidades adecuadas, no abusar de ello, que no sea todos los días. Luego, también es importante mencionar cómo lo puedo manejar. Si ya tengo los niveles de ácido úrico elevado, obviamente tengo que cuidar los alimentos que les mencioné, pero es importantísimo el consumo de agua, mantenernos hidratados. ¿Por qué? Porque eso hace que los riñones puedan eliminar ese ácido úrico a través de la orina. Entonces, una forma facilísima es tomar gran cantidad de agua, ¿no? Obviamente no pasarme, ¿no?, de los 4 o 5 litros, porque eso sí ya sería un problema, pero sí entre 1,5 litros, 2 litros de agua durante todo el día, y si la persona suda mucho, inclusive consumir más, ¿no?, para que puedas eliminar esas sales del cuerpo. De repente voy a comer algún alimento que tiene gran cantidad de purinas, como los que mencioné hace un momento, entonces tratar de consumir mayor cantidad de agua. Luego, obviamente, el peso saludable es importantísimo porque puede elevar, ¿no?, los niveles de ácido úrico, evitar el alcohol, como les mencionaba, limitar las gaseosas, jugos, energizantes. ¿Por qué? Porque la fructosa
también aumenta la producción de purinas en el cuerpo, entonces evitarlo en lo posible. Hacer ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque el ejercicio que te hace sudar hace que puedas eliminar ese ácido úrico a través del sudor. También es importante el hecho de que consultemos con el médico, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos dan estos valores o llegan estos valores a nosotros, pero no consultamos con un profesional. Hay que consultar porque hay valores que ya de repente no se ven reducidos simplemente con los hábitos, sino que necesitamos algún medicamento. Entonces, es importante que se pueda consultar con un médico. Muy bien. Por el contrario, también hay alimentos que tienen bajo ácido úrico, ¿no? Porque algunos dirán, pero ahora qué voy a comer, ya no sé qué voy a comer. Entonces, es importante mencionar que los lácteos, por ejemplo, ¿no? Tienen poca cantidad de ácido úrico, aparte ayudan a reducir, ¿no? Los cereales integrales, la avena, ¿no? La quinoa, los huevos, los frutos secos, el aceite de oliva, la palta, ¿no? Las infusiones, consumir agua, como les mencionaba, ¿no? Y las frutas frescas, ¿no? La piña, por ejemplo, la fresa, la manzana, los frutos rojos también aportan a reducir estas inflamaciones, ¿no? Y a que no se produzcan estas purinas en el cuerpo. Entonces, como resumen, importantísimo el consumo adecuado de agua, tratar de evitar el alcohol y los azúcares, tratar de consumir más frutas y verduras porque vamos a tener un metabolismo activo, evitar vísceras, mariscos, caldos y mantener un peso saludable porque obviamente esto va a disminuir el riesgo de tener gota y también de cálculos en los riñones. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Si tuvieran, estoy lista para poder ayudarlos. Perfecto, Charlotte, la información fue completa, ¿no? Nos dejaste sin preguntas por acá, solo que Guillermo ahí se preocupa, y la gota que, porque, bueno, en realidad es que son, bueno, en este caso los alimentos, ¿no? Los alimentos los alimentos rojos, que las carnes, también ayuda al hierro. En este caso Guillermo dice, oye, ¿qué pasa si tengo un poco elevado el ácido úrico y tengo un poco bajo el hierro? Bueno, aquí normalmente no suele pasar, ¿no? Pero si es que pasara, tendríamos que suplementar el hierro a través de algún tipo de cápsula, algún jarabe o de manera inyectable, ¿no? Porque sí puede haber un problema si es que lo consumo a través de los alimentos. Entonces, y se indicaría el hierro directo. Claro que sí. Bueno, eso era nuestra pregunta. Pero bueno, entonces son muy pocas veces que se podía dar esa situación. Y ahí tenemos la es bastante raro. Ajá. Perfecto, Charlotte. Muchas gracias por la información. Y luego estaremos más adelante también en contacto con más temas de salud para el bienestar de nuestra población. Muchas gracias, Charlotte. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Así es que, Guillermito, cuidado con la gota. La gota, hay que cuidarnos de la gota. Tú consumes mucha carne roja. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8:16, Guillermo, y la gota. ¿Vas a responder o ya no? Primeras planas, amigos. Guillermo está acelerando ya, está pisando, pie derecho, dice el tiempo. ¿Dónde se ha ido doña Lisa Aldívar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Guillermo? No sé. Bueno, yo no te voy a contestar, Guillermo. Es una falta de respeto de no responder. No responder. Claro. Bien, amigos, Jacochi Guayajecuna Panaicuna, a ver que hay primeras páginas, Ñojanchis man aparecimans periódico con doña Liz. Maetachi por el compsriki. Jacochi Guayajecuna. A ver, Javieramos un Yachtamasicuna y matan Nishan Guayajecuna Panaicuna periódico con punchopa Guayaje Panay. Vamos a ver rápidamente, amigos, nos vamos al principal diario de la región, el Chasqui, amigos de Apurímac para el mundo. Dice, ahí en su principal titular dice, Ejecutivo impulsa el agro con grandes proyectos. Vamos a ver qué ha pasado, quién ha estado durante el primer mes de gestión del gobierno de transición y reconciliación. El sector agrario avanzó en el proceso de contratación G2G de importantes proyectos de riego.
el financiamiento de emprendimientos de organizaciones de mujeres agrarias, la apertura de nuevos mercados y la entrega de títulos de propiedad rural, dice. Entonces, también trae, amigos, atención en la parte superior derecha, noticias desde Abancay. UTEA, Universidad Tecnológica de Apurímac, inaugura el 16º Correig 2025, foco de innovación y desarrollo de ingeniería civil. Desde la región, la noticia es Salud da la bienvenida a su nuevo director, doctor Miguel Huaranja Contreras, es otro director, nuevo director de salud. Y desde la capital de la región, dice desde Abancay, Oficina de Procesos Electorales, recibe el material para capacitación de actores electorales. Muy importante, entonces vamos a ver qué dicen el resto de los diarios. Usted tiene por ahí desde el Cusco, creo. Bueno, yo voy a ser educado, Guillermo, te voy a responder. Entonces cambiamos nuestra... Vamos entonces cortina, de inmediato, amigos oyentes, en lo que respecta a los diarios de circulación regional, y nos vamos hasta dónde, hasta Cusco, porque el diario El Sol trae en su portada lo siguiente: sujeto que habría disparado en el cuello a artesano Insailla cumplirá 9 meses de prisión preventiva. Justicia para José Luis. Eso es lo que manifiesta en su portada principal del diario El Sol. En sus otras noticias, los titulares son los siguientes: el 55.9% de los peruanos aprueba el desempeño de José Gerí como presidente hasta el momento, según la encuesta del CPI. Entre todo, también, amigos, más información: 3 fallecidos y 30 heridos deja vuelco de bus en la carretera hacia Arequipa. Y en Urubamba, en la provincia de Urubamba, hallan cadáver en inmediaciones del mercado artesanal. Otras de sus noticias: comuneros se movilizan en rechazo al Ministerio de Cultura debido a las limitaciones impuestas a servicios esenciales. La otra noticia: sereno de la Municipalidad del Cusco podría ir a la cárcel tras agredir junto a su hermano a 2 policías en presunto estado de ebriedad. Son los titulares que trae la portada del diario El Sol del Cusco. Más diarios, amigos. El pregón de Abancay dice, atención, en su edición de hoy día: atención, caos vehicular y desorden en las calles de Abancay. Ya no es ninguna novedad, amigos, lamentablemente. Oiga, todo el mundo se compra su carro, ¿no? Pero no es capaz de haber tenido una cocherita dentro de casa. Lamentablemente todos afuera estacionan su carro, invaden las pistas, las avenidas, ocupan estas arterias, obstaculizando el tránsito, ¿no? Así que caos vehicular y desorden en las calles de Abancay. Usan hasta palos y piedras, fíjate, para delimitar, mira, hacen como si fuera su estacionamiento exclusivo, ponen palos. Bueno, ponen palos, pero hay otras personas que ponen ¿cómo se llama? Concretos, algo así, conos. ¿Para qué? Para que no se estacione otro carro pues en su frontera. Creen que esa es de su propiedad. Pero si no pone, se va a estacionar otro carro, Guillermo. ¿Qué solución puedes darle al tema, digamos, la solución la tiene que dar la autoridad, porque estas arterias, estas avenidas, estas calles tienen que ser respetadas por la autoridad. No hay autoridad, pues. Pero y ahí dice el creciente número... Claro. Mire lo que dice exactamente. A ver. El creciente número de vehículos en la ciudad de Abancay viene generando un serio problema de congestión y desorden vehicular, principalmente por el uso indiscriminado de las calles como zonas de estacionamiento. Es como decir, ya, me compro o me regalan una mascotita, me compro una mascotita. Mayormente se compran un perrito de raza. ¿Para qué? Para que lo tengan en la calle. Se compran un carro para que lo tengan en la calle. ¿Alguna vez tú usaste la calle, Guillermo? Nunca, felizmente. Siempre, desde que he tenido mi Volkswagen, año 70. Ya, pero bueno, eso digamos en tu casa lo puedes guardar. Pero cuando te has ido a una ruta por ahí al mercado, alguna parte... No, eso sí, efectivamente he aprendido desde mucho antes a hacer uso de los estacionamientos, de las cocheras. Pero también hay en las calles, hay autorizado. Claro, espacios autorizados. Autorizados. Hay que hacer eso. Porque si usted en casa no enseña, no empieza en casa, ¿cómo va a reclamar al resto? Vamos con las portadas diarias. Seguimos. Amigos, el pregón dice, atención,
Bueno, en este caso, por fin iniciarán mantenimiento de la avenida Renzo Micheli en Chuquibambilla, acá es en Grau, ¿no? Aceleran la obra de infraestructura vial de los distritos de Pacobamba y Huancarama, dice el pregón. Y más abajito, dice, inauguran con éxito el 16º COREIC Abancay 2025, foco de innovación y desarrollo de la ingeniería civil. Titulares en el ámbito, portadas de los diarios de circulación regional, y nos vamos hasta dónde, ¿no? Nuevamente hasta Cusco, porque el diario El Cusco trae lo siguiente en su portada: presidente José Gerí inicia visita a todas las regiones. Hoy estará en Huánuco y anuncia que recorrerá el país junto a sus ministros. Propósito indica que el primer mandatario es conocer la situación real y las necesidades para adoptar medidas urgentes. Y lo que dijo, vamos a iniciar una gran gira por todo el Perú. El país en 3 meses debemos recorrer todas las regiones a fin de priorizar soluciones a las problemáticas de las regiones. Bueno, entre otras informaciones, consejeros regionales de Cusco dicen que han perdido la memoria y no se acuerdan cómo votaron. Además, argumentan que cuestionada directora de la Oficina de Integridad Pública e Intervención Preventiva del Gobierno Regional de Cusco ya renunció y el caso quedará allí. Sin embargo, la ley sobre la designación indebida del cargo sanciona con cárcel a responsables de la inseguridad. Quillahuata exige al Ministerio de Cultura darles calidad de vida. En otros, región San Martín, primer lugar en inversión pública. Y también en otras informaciones, construcción civil en jornada de protesta el 19 de noviembre en Cusco. Las otras informaciones trae lo siguiente: prisión preventiva para sujeto que quitó la vida a padre de familia. Familiares exigen máxima pena. Y también las otras informaciones: Santiago, la única municipalidad presente en lo que respecta a la FIL Cusco 2025, destacó la presentación del libro de Oro, una producción literaria inédita. Y entre tanto, presentan el plan de implementación de personal para el nuevo hospital de Antonio Lorena. Esto lo hace el gobierno regional del Cusco, implementa pues este proceso. Vámonos al otro diario de circulación nacional, amigos, Perú 21, en su edición de hoy día. A ver, trae una fotografía de una señorita, ¿no? Ahí, paradita, y dice, influencer de online. Karen Paniagua afirma que ha sido invitada por Avanza País para engrosar su lista de diputados con el número 13. Oiga, esto ya es una burla. En realidad los partidos políticos invitan a cómicos, invitan a influencers, invitan a personajes de la farándula. ¿Qué cosa podemos esperar de esos señores congresistas? Entonces acá el Perú 21 dice, influencer de OnLive, Karen Paniagua afirma que ha sido invitada por Avanza País para engrosar sus listas de diputados con el número 13. Yo voy a votar por ella, Guillermo. Sí, ya me imagino. A usted le gusta el número. ¿Habrá nueva Susi? Se pregunta, ¿no? ¿Habrá nueva Susi? Se pregunta Perú 21. También dice, congresista Obando denunciará ante Ética a las parlamentarias Orue y Portalatino por sus satraperías. Qué sinvergüenza son estas señoras. Ellas están en representación del pueblo peruano ahí en el Congreso de la República. No es para que usen los ambientes del Congreso para que lleven a sus familiares, lleven a sus amigos, lleven a sus enamorados, a sus novios, ¿no es cierto? No es para eso. Lamentable la situación que afronta pues los políticos que están dentro del Congreso de la República. Parece una agencia de trabajo para familiares, ¿no? Sí, bueno, sí. Algo más, señor. Sí. Bueno, vamos con el diario El Comercio de circulación nacional. En su portada, fallo de Poder Judicial extiende la crisis en el Ministerio Público. Ordenan la reposición de Delia Espinosa como fiscal de la Nación. La resolución, Juzgado Constitucional manda en este caso a la Junta Nacional de Justicia bajo apercibimiento de ley que Espinosa retorne a la cabeza del Ministerio Público, cargo del que fue suspendida en septiembre pasado y que viene ocupando Tomás Gálvez y de forma interina. Bueno, entre las otras informaciones, tema del día, candidatos enfocan su campaña en busca del voto del norte. Decisivas, amigos oyentes, las regiones norteñas
apuestan por la derecha popular y pueden ser claves para pasar a la segunda vuelta y superar la valla. Cierre local en La Molina afecta a 1.000 menores con discapacidad. Revocan licencia de ARI. Entre las otras informaciones, estado de emergencia. La policía aclara que un adulto sí puede llevar a un menor de edad en su moto. Y bueno, en algún momento dijeron que no pueden transitar dos personas. Pero sí, en este caso, un adulto sí puede llevar a un menor de edad, ¿no? Pero un menor de edad es de 17, de 16, de 15. Y resulta que menores de 15 años están cometiendo pues esas fechorías también. ¿Cómo creer, no? Sí, sí. Bueno, diario La Noticia, amigos. Y matan niño, diario La Noticia. En foto chaparicushan, elecciones internas con 67 precandidatos. Comicios en partidos políticos para elegir a sus candidatos del 2026 se realizarán el 30 de noviembre y el 7 de diciembre en Entaj. Aquí era champe vaya con el joven fiscal de la Nación Orsanco Tadelia Espinosa o el Jorizan Fotochapi y Manentaj. Poder Judicial ordena a la Junta Nacional de Justicia que reponga a Delia Espinosa en el cargo y le da 2 días de plazo para cumplir disposición. Guerra de poderes, señor. Guerra de poderes. Vamos al diario Gestión. Microfinanzas duplican utilidades salvo cajas rurales. Es la portada del diario Gestión. Recuperación de cajas financieras y empresas de crédito a septiembre. Ahora, 25 de las 28 entidades exhiben resultados positivos y solo 3 arrojan pérdidas. La mayoría eleva rentabilidad patrimonial y reduce morosidad en su cartera de créditos. Mejora se debe al repunte de ingresos por mayores préstamos, disminución de costos ante reducción de tasas de interés de depósitos y recorte de provisiones por impagos. Entre sus otras informaciones, Perú tiene un marco regulatorio bueno, pero su problema es la implementación, destaca Oliver Couplex, representante de la Unión Europea. Entre las otras informaciones, vamos entonces en el diario Gestión, dice, digitalización es clave para el crecimiento de las micro y pequeñas empresas en el país. Se concluye en un evento de la empresa G. Rápidamente, 8 de la mañana, 29 minutos, La República, Guayaquecuna, Panaicuna, con su, esta cosa de acá, ¿no? Color rojito. Ahí está la foto de, en este caso, de doña, en este caso de la fiscal que la están reponiendo en el cargo. Ahí dice, ¿no? La Junta Nacional de Justicia tiene 2 días para reponer a Espinosa como fiscal de la Nación. Poder Judicial ratifica defensa de la ley y el debido proceso. Juez Juan Torres Tazo indica que la Junta Nacional de Justicia no puede calificar, restringir o interpretar los alcances de un veredicto para decidir qué cumple, qué rechaza. La suspensión dictada por el Juzgado Constitucional abarca todos los procesos disciplinarios iniciados contra la titular del Ministerio Público. Más abajito, amigos, en una foto con una zona depredada, dice, el bosque amazónico está en peligro. Alguna vez la República escribió esto, ¿eh? En los últimos 24 años, del 2001 al 2024, se han perdido más de 3 millones de hectáreas de cobertura, lo que afecta la vida y la regulación del clima. Sin embargo, si la República le preguntas, ¿estás a favor del reinfo o contra el reinfo? Te va a decir, por supuesto, que efectivamente está a favor del reinfo. Pero acá dice algo sobre el reinfo, más abajito. Escuchen, amigos. La República dice, Fuerza Popular apoyaría la ampliación del reinfo hasta el 2026. El proyecto de ley se debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Ahí está, amigos. Periódico La República. Así es, amigos. 8 de la mañana, 31 minutos. Ya estamos 8:32, Guillermo. Ya. A ver. Claro. Saltó, ¿no? Claro, sí, bueno, saltó. Si yo estuve hablando a las 8:31 con 59 segundos, lógicamente tenía que haber saltado, pues. Claro. Ahí bueno, el último. Eso, nos vamos a las deportivas. El último, amigos, Expreso. Ahí está la foto de la fiscal que se le está reponiendo en el cargo. Poder Judicial ordena reposición inmediata de Delia Espinosa.
Se reactiva polémica por el control del Ministerio Público. Fiscales supremos respaldan retorno según la Constitución. Crece tensión entre la Junta Nacional de Justicia y el sistema de justicia. Abogado Carlos Caro Coria, asilo a Betsy Chávez, negligencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, dice. Así es, amigos. Vamos a ver, Seinan Kaishan Guayajecuna, periódico Cuna, que hay Orasta, Guayajeche, Panache, Yachtamasecuna, Oraspas, Vincica Panchiña, 8 de la mañana, 32 minutos. Cheja, Guayajecuna, Panaicuna, Pasaposun, Chariqui, que hay Orasta, Yachtamasecuna, Pajariña, Coteremoson, informativo, Huilaycu y Pajayachtamasecuna. Así que, Hernancito, será hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Ya no hay más notas deportivas entonces. No, ya está. Bueno, solo que el día de ayer, amigos, se ha realizado la fecha número 18, donde el ADT de Tarma le ganó pues al Chanca CIC, y con esto las posibilidades del Chanca CIC se va alejando en conseguir un torneo internacional de la Copa Sudamericana. Entre tanto, el ADT de Tarma empata en puntaje con el Sport Huancayo con 48 puntos, y bueno, en este caso por diferencia de goles, el Sport Huancayo está en el octavo lugar de la Copa Sudamericana. Ya se va metiendo, ¿eh? Pero sin embargo hay una fecha todavía pendiente y va a ser un partido candente de ambos cuadros, tanto del Sport Huancayo, del Chanca CIC, del Cienciano y del ADT de Tarma. Estos equipos tendrán que lucharla en la última fecha para conseguir su pase a la Copa Sudamericana. Cuénteme algo brevemente, en 15 segundos, ¿qué es del equipo del partido amistoso de mañana de la selección peruana? El día de mañana, amigos, la selección peruana, en este caso, ya ha viajado hacia Rusia para jugar, en este caso, 2 partidos amistosos internacionales, fecha FIFA contra Rusia y luego con la selección de Chile. Ya el equipo peruano se encuentra en Rusia. En este caso llegaron y están haciendo pues sus entrenamientos respectivos, y bueno, no les va a dar tiempo para descansar siquiera. Hacen los entrenamientos y de frente van a ir en San Petersburgo, estará jugando ese. ¿Y contra Chile cuándo, dónde? Con Chile es el 18, ¿no? ¿Y dónde? En Rusia también. Ah, ya claro, sí, ahí se van a realizar estos encuentros deportivos. Claro. ¿Por qué se van los dos hasta allá todavía a jugar? Bueno, están yendo a buscar seguro a jugar primero de repente con Rusia, ¿no? A medirse todavía. Claro, y luego van a aprovechar la cita. Oh, compadre, nos encontramos otra vez. Armaremos la guerra del Pacífico. En cancha ajena, agarrémonos. Claro, el clásico del Pacífico. Qué bueno, 22 extraños. Así es, amigos. Entonces, esa es la información deportiva. Bien, amigos, hasta aquí en el informativo Huillaриcu, que corresponde a hoy día martes 11 del 2025, amigo. Muchísimas gracias a toda esa linda gente que efectivamente estuvo con nosotros a través de las redes sociales, como siempre nos acompañan, amigos. Muy agradecidos como siempre, amigos. Muchísimas gracias, y por esos comentarios atinados también, por supuesto, porque hay mucha gente que a veces se mandan, pues, pero efectivamente, pero en este caso, respetuosamente, amigos, nuestros hermanos a través de las redes sociales también interactúan. Muchísimas gracias por eso. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Acá dice una consultita: la doctora trabaja para la minera. Si en caso eso fue, no sería recomendable el famoso rancho frío, que eso les daño a los niños, ya que los trabajadores llevan esos productos. Mira, ve, es una consulta, ¿no? Muy buena. Yo creo que efectivamente se lo vamos a pasar, ¿ya? Tapuy Huacha. Tapuy Cosajea, señora Edith, Tapuy Cosajea, y señora enfermerata, ya. Listo, hermano, a nombre de Lisbecita Saldívar, nuestra productora, amigos. Y Hernán Zulca. Guillermo Recharte les dice hasta mañana. Pajarinca, me voy a ir con una panay, con una sumaglia, con una puncha, pasar pan. Chau. Se viene a las 9 de la mañana la chambita. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillarícu. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillarícu. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillarícu.